estudiantes que están conectados. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y es un gusto en particular que muchas de las personas que se conectan pues sean del municipio de Páez y algunos de la cabecera de Belalcázar, otros de otros corregimientos o regiones del municipio, porque precisamente mi camino en la geofísica pues empezó muy estrechamente con ustedes, los habitantes de ese pueblo, porque fue, o de ese municipio, porque digamos que fue la primera experiencia geofísica que yo tuve en mi vida y pues la que definió mi perfil profesional. Hoy pues Sí, realmente, sí. perdón que te interrumpa un poquito. Yo entré a interrumpir toda la charla, Francisco, ya te vamos a interrumpir. Ah, claro, sí, adelante. Yo no sé si recuerdo mal, vos estabas en Ingeominas de monitor del sismógrafo el día de la erupción del 2008. Sí, sí, de hecho, yo estaba Yo ese tenía día. esa idea, pero no estaba segura si eras vos, porque también otro amigo trabajó ahí, Luis, y no estaba segura si eras vos o era Luis, pero tenía esa Sí, duda. yo estaba ahí trabajando el día que ocurrió la erupción. De hecho, ya me iba a ir porque yo trabajaba de 2 a 10 de la noche. Era mi turno y la erupción fue a las 9:45 de la noche. Entonces ya no me alcancé a ir y me tuvo que quedarme como hasta la 1 de la mañana. Por eso lo recuerdo perfectamente. Yo ya estaba listando para irme y, bueno, sabíamos que la erupción iba a ocurrir, ¿no? Porque la veníamos monitoreando, pero ya la persona que estaba a cargo de reemplazarme ya había llegado y yo ya estaba a punto de salir, pero pues llegó la erupción y pues ni modo de irse, ¿no? De Pero bueno, perderse. pues, con mucho gusto yo lo hice. Sí, entonces sí, así fue. Pero bueno, pues Y lo que Angélica me comentó fue, lo que Angélica nos está comentando pues precisamente la experiencia que a mí me llevó a hacer geofísica, porque yo no tenía ni por las curvas que iba a hacer esto de mi vida académica. Yo no sé en qué estaba pensando, pero yo estaba pensando en otras cosas. No estaba pensando en ser geofísico, pero las circunstancias de la vida también lo van llevando a uno, ¿no? Hay personas que desde los 10 años ya saben qué quieren hacer de su vida y nada los mueve a hacer otras cosas. En mi caso ha sido más una cuestión circunstancial. Las experiencias de la vida son las que me han ido mostrando las cosas que me gustan y creo que es una experiencia válida porque siempre es bueno estar atento o estar sensible a todas las vivencias que uno pueda tener, porque a uno le puede gustar mucho algo, pero de repente descubre otro tema, otro conocimiento y ese le puede llamar la atención, ¿no? Tanto así que a mí me costó mucho empezar como geofísico porque en la Universidad del Cauca propiamente no se enseña geología, ni se enseña asignaturas de ciencias de la Tierra en general. Entonces, era de un poco limitado el apoyo que yo podía tener. Obviamente en el Servicio Geológico Colombiano, pues sí estaba todo el personal perfectamente capacitado, pero digamos en la Universidad del Cauca, que era donde yo estaba estudiando, no se tenía ese personal. No, o sea, los profesores eran de física o había biólogos. Solo había una geóloga que estaba en el departamento de biología que se llamaba María Patricia Torres, que ella fue quien me dirigió la tesis, pero fue un aprendizaje para los dos, porque pues ni yo sabía de geología y ella no sabía, o sí sabía de sismología, pero cosas elementales. Entonces era un aprendizaje continuo y pues, la verdad nos la pasamos muy bien aprendiendo. Y pues la cuestión, y eso se los comentaré más adelante, como bueno, yo no sabría llamarlo un consejo, una recomendación de vida, es no se casen con una disciplina o con una profesión de inmediato que yo quiero ser abogado y desde los 9 años yo nací con saco y corbata y voy a ser abogado, porque uno nunca sabe el camino, qué retos y qué experiencias le va presentando a uno. Y puede ser que no le termine gustando. Si yo les dijera que yo, generalmente cuando entrevistan a colegas geofísicos, ellos siempre dicen, no, yo nací con un sismómetro y un volcán debajo del brazo, yo toda mi vida quise ser geofísico, a mí mi segundo nombre es terremoto, y uno dice, bueno, pues a mí me parece fantástico que tú desde tu más tierna infancia sabías lo que quería hacer. Yo, la verdad, nunca lo supe. A mí me gustaba era aprender cosas y, bueno, circunstancialmente decidí escoger este camino, pero no era algo que yo lo pensaba hacer desde muy niño y que supiera que siempre lo iba a hacer, ¿vale? Y pues regresando a la cuestión de la plática de qué es lo que hace un geofísico, pues esta imagen de fondo, esto es un cráter de un volcán y lo que ustedes ven acá es una laguna. Y esta laguna que está aquí se llama una laguna cratérica porque está dentro del volcán. Hay algunos volcanes en el mundo que desarrollan cuerpos de agua al interior del cráter.
Esto es un volcán que se encuentra en México, que es donde yo vivo actualmente, en el sur de México, y se llama el volcán Chichonal. Es un volcán que es muy importante para la historia de México porque este volcán tuvo una erupción muy fuerte en su momento. De hecho, este volcán, este cráter no existía en los 80s. En el año 85-86, entre el 84 y el 86, no recuerdo, hizo erupción este volcán y se formó este cráter. O sea, se voló la tapa y quedó esto. Y fue muy catastrófico para la población porque miles de personas fallecieron a raíz de esa erupción, desafortunadamente. Porque hubo una primera erupción que no fue muy mortífera, la gente evacuó y desafortunadamente se dio una orden de regreso que no debió ser, y cuando la gente estaba retomando sus hogares se vino la segunda erupción, que fue la que fue más catastrófica. Pero bueno, en este momento pues la actividad del volcán permitía que uno estuviera ahí en las inmediaciones sacándose fotos. Este cráter, esta laguna es una laguna que es cálida, ¿no? Es como una laguna termal, y uno no se puede meter a bañar acá porque aquí pues, hay emisiones de gases que pueden resultar tóxicos para las personas, pero algunos científicos bajan y toman muestras para analizar los componentes químicos que hay en el gas y en el agua. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace un geofísico? Bueno, aparte de dar pláticas los viernes a las 11 de la mañana, nosotros nos dedicamos a estudiar los fenómenos terrestres y la historia de nuestro planeta a través de dos disciplinas. Digamos que hay dos disciplinas que son las que nutren la geofísica, que es la geología y la física. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es utilizar las leyes de la física, que a ustedes tanto les gusta tomar en sus clases, las leyes de Newton, la física de fluidos, el magnetismo, la termodinámica, y eventualmente nos apoyamos de la química para estudiar los procesos que hay en la Tierra. De hecho, a nosotros como geofísicos existen también los geoquímicos, que son personas que estudian química o hacen química para estudiar precisamente los procesos en la Tierra, la composición de las rocas, la composición de los magmas, la composición de los gases que están en el interior de la Tierra, pero entre todos colaboramos. Entonces es importante que los físicos, por lo menos que hacemos geofísica, también sepamos algo de química, y pues obviamente de la física pues la tenemos que saber. Esta disciplina como geofísica existe como una carrera, como un pregrado aquí en México donde yo me encuentro, y tiene mucha historia, o sea, muchos años. Es una carrera de 60, 70 años de antigüedad. En Colombia, esto existe como una especialización. Generalmente son maestrías que se encuentran bien sea en la Universidad Nacional, creo que en la Universidad de los Andes hay una, y creo que en la Universidad Industrial de Santander hay otra, hasta lo que mi conocimiento me permite, pero no existe como un pregrado. Eso puede ser una discusión amplia y ya pues, cada quien lo podrá abordar, pero digamos que si alguien aquí sale con el afán de ser geofísico ya, pues la opción sería que se fuera a vivir a México para que, bueno, o al menos para que pudiera estudiar esta disciplina. Pero si no los dejan ir a México porque están muy niños, entonces, o niñas, entonces pueden estudiar. Una de las cosas más bonitas de la geofísica es que ustedes pueden estudiar muchas cosas, pueden estudiar muchísimas cosas porque nosotros respondemos muchísimas preguntas, como por ejemplo, cómo se formó la Tierra, por qué ocurren los sismos, cómo funciona el campo magnético de la Tierra, de dónde viene el calor de la Tierra, que por ejemplo Angélica me preguntaba que si esa laguna era caliente, y los termales de Cocunco, de dónde viene ese calor, y por ejemplo, de qué está hecha la Tierra. Y lo más interesante es que también nosotros intentamos buscar resolver problemas ambientales, ¿no? No es a lo que yo me dedico puntualmente, pero tengo colegas que estudian cuestiones como el calentamiento global, algo que es algo que está cobrando mucha importancia en esta época donde estamos viendo que las consecuencias de los aumentos bruscos en la temperatura de la Tierra globalmente pues están afectando el derretimiento de los glaciares, el fortalecimiento de huracanes y demás. Hay gente que estudia el calentamiento global, también hay geofísicos que estudian la contaminación de los recursos naturales, hay geofísicos que trabajan en mineras, por ejemplo, haciendo estudios de impacto ambiental por la contaminación por las actividades de petróleo, las actividades de minería. Eso también se puede estudiar con geofísica y geoquímica. También se puede hacer prospección de recursos. Cuando hablamos de prospección me refiero a evaluarlos, ¿no? Cuando las personas van a explotar una mina de oro, ellos no van como así con un palito viendo dónde está el oro, porque no se ve así, ¿no? Hay que hacer unos estudios previos para saber si una región es rica en algún recurso natural, petróleo, oro, inclusive, por ejemplo, en México, agua. En México nosotros tenemos serios problemas de abastecimiento de agua,
y la gran mayoría del agua que nosotros consumimos es agua subterránea, no es agua que proviene de ríos. Entonces, no tenemos nosotros la fortuna que ustedes tienen, que se van caminando y ven un río pasar y ahí pueden tomar el agua. A nosotros nos toca sacar el agua con una tubería de debajo del suelo. Entonces, hay que hacer estudios geofísicos para poder saber dónde se encuentra esa agua, para poderla sacar. Y hoy en día que escasea cada vez más, porque la Ciudad de México, que es la capital del país, es un país en sí mismo, y las personas hacen mucha presión sobre los recursos naturales y se consume mucha agua. Y aparte se desperdicia también mucho. Y esta última cuestión que ustedes van a estar muy familiarizados es la gestión de los riesgos naturales. Los geofísicos también trabajamos en proyectos de impacto de gestión de riesgos naturales con la población. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque si ustedes quieren ser geofísicos, no tienen que ser físicos, y ni tampoco necesariamente tienen que ser geólogos. La geofísica es una rama, es un conocimiento tan amplio que generalmente suele ser muy interdisciplinar. Yo conozco amigos geofísicos que son geofísicos desde el pregrado, tengo amigos geofísicos que fueron primero que hicieron pregrado en geología, hay otros que son químicos y luego hicieron geofísica, hay físicos que hicieron geofísica, hay matemáticos que hacen geofísica, hay geógrafos que hacen geofísica, y hay ingenieros civiles de muchas ramas que también hacen geofísica. Ingenieros topográficos, ingenieros geomáticos, en fin. Entonces, sí, sí, claro. Perdón. No me quedó claro, se me entrecortó un poquito hace rato. ¿En Colombia sí hay geología como carrera? Sí, claro, sí, geología. De hecho, la geología en Colombia es muy bien desarrollada y muy fuerte. Hay muchas universidades que ofrecen geología y está muy bien consolidada, pero lo que no hay como pregrado es geofísica. Generalmente aquí se asume que la geofísica es un estudio de posgrado, aunque en México, por ejemplo, existe como pregrado geofísica y es muy fuerte y tiene una tradición histórica muy amplia. De ahí a que yo viniera pues a México a estudiar geofísica. Exactamente. Félix, hay una pregunta en el chat de Daisy. Estaba intentando levantar la mano más temprano. Daisy, ¿quieres hacer la pregunta? Con el... Señor, la imagen que nos está mostrando, ¿qué es esa cosa naranja además de ser el centro de la Tierra? Bueno, gracias, Daisy. Mira, bueno, no es Daisy, bueno, esta cosa naranja que está aquí es una muy buena pregunta la que tú haces, y es que la Tierra es como un pastelito. Nosotros apenas vivimos en esta parte de afuerita de la Tierra. Mira, por aquí es donde nosotros estamos, y aquí es donde vive la gente que está en Europa y en Asia, pero la Tierra adentro tiene cosas muy diferentes. Entonces, las capas de la Tierra, de pronto muchos ya lo han de saber, es la corteza, que es la parte más superior. Luego está el manto, que está debajo de la corteza, y luego esto que tú ves acá es el núcleo, que tiene dos partes, uno que se llama el núcleo externo, que está aquí, y esta parte que se llama aquí, que es el núcleo interno. Entonces, esta composición, o estas capas o estos colores que tú ves, son las capas de la Tierra. Eso también nosotros lo estudiamos como geofísicos. Gracias a estudios en geofísica es que se sabe cuáles son estas capitas de la Tierra, porque exceptuando con Julio Verne y en su libro de Viaje al Centro de la Tierra, nunca nadie ha podido viajar al interior de la Tierra. Él es la única persona que lo ha logrado hacer, pero desafortunadamente es un libro, ¿no? No es realidad. Entonces, nosotros, gracias a la geofísica, de hecho, podemos tener conocimiento de qué es lo que de qué es lo que hay aquí adentro. Entonces, esto que tú ves naranja y en distintos tonos, esto que ves aquí se llama el manto. Esto que tú ves aquí se llama el núcleo externo, y esto que se llama aquí es el núcleo interno. Y estas son las capas de la Tierra. Esta corteza es muy dura, es la que nosotros vemos, el pasto sobre el que tú caminas, las montañas sobre las que tú estás andando, el océano, eso hace parte de la corteza. Esta parte del manto está debajo, y luego le sigue el núcleo externo, y luego sigue el núcleo interno. Entonces, esas son las capas de la Tierra. Eso es lo que estás viendo. Y ahí lo que estamos haciendo es como un cortecito para que lo puedan ver. Obviamente, pues esto es un dibujo porque nunca nadie ha podido sacar una foto del interior, exceptuando a Julio Verne. Bien. Entonces, bueno, pues... Una vez puede hacer eso, viajar al centro de la Tierra. ¿Perdón? Que esperemos y
que alguien pueda viajar al centro de la Tierra? Bueno, eso es bastante complicado, pero bueno, algún día seguramente lo haremos, pero hasta ahora no, creo que no va a ser mi generación quien va a ver ese científico. Pero bueno, sí, esperemos que algún día alguien lo pueda hacer, sería fantástico. También, pues, una de las Benny, cosas que me antes de parece, que sí, sigas, dígame, hay sí, otra sí. pregunta. ¿En sí de cuántas capas está formada la Tierra? Bueno, eso es otra pregunta que es muy divertida. La Tierra se forma de distintas capas dependiendo de donde lo vea uno. Uno puede estudiar las capas de la Tierra desde la perspectiva física o desde la perspectiva química. Esta capa que yo les voy a hablar es corteza, manto y núcleo. Se refiere puntualmente a esas capas que están desde las propiedades químicas, ¿no? Porque hay cambios en la composición química muy fuerte. Eh, por ejemplo, lo que es el núcleo de la Tierra es muy rico en hierro y generalmente todo, digamos casi que toda la concentración de hierro que hay en la Tierra se encuentra acá, en tanto que la corteza pues es muy rica en sílice, al igual que el manto. Entonces, lo puedes separar como corteza, manto, núcleo externo e interno, núcleo, y ya tienes esas tres. O puedes decir corteza, manto, núcleo externo e interno. Y la diferencia entre el externo y el interno es que el externo es líquido y el interno es sólido. O también lo puedes separar como litosfera, astenosfera, mesósfera, núcleo externo y núcleo interno. Pero eso ya depende de las propiedades físicas. Es decir, nosotros no solo estudiamos la composición química que tienen esas capas, sino también cómo se comportan. Le llamamos a ese comportamiento reológico, es decir, cómo son las propiedades físicas de la roca, qué tanto se pueden deformar, qué tanto se pueden comprimir, si se pueden quebrar fácilmente. Entonces, esas propiedades físicas, si ustedes agarran este teléfono, por ejemplo, voy a quitarle el forro al teléfono. Por ejemplo, las propiedades de este teléfono, si yo lo aplasto muy fuerte, lo podría quebrar, lo podría romper. Entonces, diría que la propiedad reológica de este teléfono es que es un teléfono rígido. ¿Por qué? Porque no es flexible, ¿no? Y lo puedo partir. En tanto, la funda del teléfono, si yo la puedo doblar, es muy fácil, no la voy a romper. Entonces, la propiedad reológica de funda, de este teléfono, es que es dúctil, lo podríamos llamar así, ¿no? Entonces, o es más elástica. Esas propiedades nosotros las estudiamos en las rocas, porque dependiendo de esa propiedad que tengan las rocas, pueden o no ocurrir ciertos fenómenos. Entonces, esas capas nosotros las estudiamos así, por las propiedades químicas, que la composición química de la roca, o lo que llamamos las propiedades reológicas, es decir, si es frágil, si es dúctil, si se quiebra, si no se quiebra, si se dobla, si no se dobla, si una vez doblado recupera su forma original o no, etcétera, etcétera. Pero para no hacer complicado el asunto, nos vamos a quedar que tenemos corteza, manto, el núcleo externo que es líquido y el núcleo interno que es sólido, ¿vale? Entonces con esas nos podríamos quedar así esencialmente para no complicar las cosas más de lo necesario. Y yo también, pues, ustedes me pueden interrumpir cuando quieran porque yo pues, preparé una charla, pero como Angélica me dice que es muy hablado, entonces yo preferí preparar mucho material aleatoriamente y a lo mejor algunas cosas las alcancé a mostrar y otras no. Y yo puedo pedir almuerzo y almorzamos y hacemos todos la charla sin problema. A mí una de las cosas que más me llama la atención de la geofísica es que podría yo decir, puede ser que esto sea un comentario resentido, la geofísica es como la menospreciada de la física, si lo queremos ver desde el punto de vista de la física. Porque hay muchas cosas de la Tierra que recientemente sabemos, que antes no sabíamos, que la gente no sabía, que no sabíamos, y que toman como un conocimiento que la humanidad siempre lo ha tenido. Y curiosamente, y da la impresión de que a veces sabemos más de lo que hay en el universo, de lo mismo que hay en nuestro propio planeta. Ustedes, y no está mal porque me parece que es una ciencia fascinante, si nosotros hablamos de astrofísica, la gente conoce las galaxias, los cúmulos de galaxias, las estrellas, los planetas, los cometas, bueno, las constelaciones, bueno, infinidad de cosas que puede tener el universo. Y de eso sabemos mucho, ¿no? Es decir, el siglo pasado hay una revolución científica que nos permitió tener un avance en el conocimiento brutal,
hubo una generación de científicos impresionante que nos empezó a contar un montón de cosas que nosotros no sabíamos del universo, de lo que estaba hecho el universo, de la misma composición de la estructura del espacio-tiempo de nuestro universo. Y muchas personas conocemos de eso, aunque sea como cultura general. Pero de la Tierra poco sabemos, o sea, no es que está mal mirar al cielo, pero nosotros miramos al cielo y sabemos de que están hechas hasta las estrellas más lejanas. Y no sabemos que hay 10 metros debajo de nuestros pies, no tenemos ni idea. Preguntas como cuál es la edad de la Tierra, cómo se formó, cuál es el origen del campo magnético, porque la Tierra tiene un campo magnético, cómo se generan los sismos, cómo se forman y hacen erupción los volcanes, cómo pronosticamos inclusive el estado del tiempo. Todas esas preguntas, aunque parezcan muy triviales, encontraron respuesta muy recientemente. Y hay cosas tan elementales de nuestro planeta, que les mostraré más adelante, que hoy en día se nos hace tan fácil decir que son así, pero primero, por ejemplo, se descubrió la naturaleza de la gravedad gracias a la teoría de la relatividad, por ejemplo, que saber de qué estaba hecho el fondo del océano. Eso se supo primero. Entonces, a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, que puede ser una cuestión subjetiva, yo lo puedo aceptar, que los conocimientos del universo exterior a la Tierra parecerían más grandes y profundos de lo que sabemos de nuestra propia Tierra. Y entonces yo me puse a hacer una reflexión y me puse a pensar y dije, ¿por qué será que pareciera que supiéramos más del universo, aunque hay muchas cosas que aún no sabemos, que lo que sabemos de nuestro propio planeta? Y pues en este camino me he puesto a descubrir que el problema de nuestra Tierra es que tiene muchas variables muy complejas. Una cosa que nos encanta a nosotros los físicos es que nosotros podemos simplificar mucho los problemas. Y nos encanta simplificar los problemas. Todos los modelos físicos que ustedes ven son mentira. Sus maestros les dicen, sí, Daisy, pero creo que Daisy debe ser la mamá. ¿Tú Nicolás, cómo te llamas? sí. Nicolás, cuéntanos. Profesor, pues yo por lo que sé, yo creo que la Tierra, en las imágenes anteriores que usted mostró, antes de la que está mostrando ahora, en la segunda pregunta de cómo se formó la Tierra, la Tierra era, haga de cuenta, Marte, el planeta rojo. Ajá. Luego, no me acuerdo si fue un asteroide o meteorito, o creo que es lo mismo. Chocó contra eso y eso se partió como en pequeñas estrellitas redondas. Y ahí fue cuando se formó el mar, la Tierra. Y ahí surgieron Nicolás. animales que eran como peces. Y luego fueron evolucionando y evolucionando. Gracias, Nicolás. Sí, de hecho, Nicolás menciona algo muy importante, y es que para que nosotros pudiéramos conocer la Tierra como la conocemos, Nicolás mencionó algo que es clave, y fue un impacto que hubo hace muchos millones de años en la Tierra. Inclusive en ese momento, cuando el impacto que le refiere Nicolás, o el choque que hubo, era cuando la Tierra aún era una bola de fuego, podríamos decirlo así, no se había solidificado como la conocemos. Y ese impacto que ocurrió sobre la Tierra, que de hecho casi la destruye, fue muy importante para nosotros, porque ese impacto le inyectó mucha agua, obviamente no agua en el estado líquido que la conocemos ahora, al interior de la Tierra. Una de las cuestiones que posibilita que haya vida en la Tierra es el agua, y esa agua muchas veces en el interior de la Tierra, de hecho, aunque a ustedes les parezca loco pensar, una de las fuentes primordiales de agua para la atmósfera terrestre fueron los volcanes. Una de las funciones de los volcanes es que sacan agua a la atmósfera. Entonces la gente que le hace el feo a los pobres volcanes, y los volcanes lo único que hacen es sacar y sacar y sacar agua. Claro, ustedes no la ven en estado líquido, pero entre los gases y las emisiones que tienen los volcanes hay mucha agua. Y esa agua que viene del interior de nuestro planeta llegó gracias al impacto que dice Nicolás. Si no hubiera habido ese impacto, no se le hubiera inyectado esa agua al interior de nuestro planeta y no hubiera sido posible tener vida, porque como Nicolás lo menciona, Marte y nosotros fuimos muy parecidos en algún momento, pero las circunstancias de la vida llevó a que en la Tierra, bueno, y muchas otras complejidades, que la Tierra sí se formara vida y en cambio en Marte no. Pensando que Marte era más pequeño, que a Marte no le inyectaron agua en el interior, y aunque Marte sí tiene agua, y eso ya está probado, no se pudo desarrollar la vida porque no la pudo contener.
porque no desarrolló atmósfera. Pero sí, lo que dice Nicolás es cierto. Este impacto fue crucial en la formación y después la formación de los océanos y después pues la evolución de las primeras formas de vida, después los peces y nosotros que no somos más que otra especie de animales, ¿vale? Y ya continuando con como ustedes pueden ver, lo que nos comenta Nicolás es un proceso muy complejo. Y eso hace que sea difícil estudiar los procesos en la Tierra. Como yo les decía, a los físicos nos encanta simplificar los problemas. Todo lo que ustedes les enseñan en el colegio de física, sin demeritar a sus profesores, porque yo también le enseño así, es mentira. Es mentira porque la naturaleza no se comporta así. Lo que pasa es que la naturaleza es tan buena persona con nosotros que a pesar de que la simplificamos mucho, nos permite encontrar respuestas interesantes. Entonces, este pantallazo es de un chiste tonto que pues yo lo voy a contar porque me gusta hacer cosas tontas, en la cual pues un granjero no sabe cómo acomodar unas gallinas en un gallinero y entonces llega un físico a resolver el problema y le dice, yo lo puedo arreglar si suponemos que las gallinas son esféricas y están en el vacío, en el espacio. El chiste es tonto, pero denota que los físicos nos encanta sobresimplificar los problemas. Es decir, asumimos que las cosas son esféricas, que no hay rozamiento, que estamos en el vacío y un montón de cosas que no obedecen a la verdad, pero que curiosamente sí funcionan y nos permite predecir muchas cosas, desde ahí a que la física haya nutrido pues muchas de las descubrimientos importantes que tenemos hoy en día y muchas de las tecnologías de las cuales nosotros nos servimos en nuestro diario vivir. El problema con la Tierra es que nosotros no podemos hacer esas simplificaciones en muchos procesos terrestres. Los sismos, por ejemplo, no permiten esas simplificaciones que hacen los físicos, por eso son difíciles de estudiar. Por eso, de una vez para salir de esta pregunta, si a alguno se le ocurre, una de las cosas que uno siempre les enseña a las personas es que los sismos no se pueden predecir. Siempre sale algún charlatán y dice, no, es que yo sé que va a ocurrir un sismo dentro de 2 años y va a ser de tal magnitud y va a ocurrir en tal lugar, porque es que la radiación solar está haciendo que se muevan las placas. Todo eso son mentiras, son cuentos. El que les llegue a decir que puede predecir un sismo, ustedes nomás cuelguen la llamada y ya no pierdan tiempo con esa persona, porque los sismos no se pueden predecir, precisamente porque es un procedimiento, es un proceso natural tan complejo que no se puede predecir, porque son muchas variables que están en juego. Eso digamos que en palabras muy sofisticadas llamaríamos que es un proceso determinístico. No es determinístico, o sea, no se puede predecir tan fácil. En tanto que los procesos en el universo a veces sí los podemos predecir. De ahí, sumado a otras cosas, que sea muy complicado predecir los procesos en la Tierra. Muy, muy complicado. Nosotros nos quejamos, y con justa razón, y no nos gusta, y tenemos cierto pavor hacia los terremotos, hacia los volcanes generalmente. No, a nadie le gustan los sismos, a nadie le gustan las erupciones volcánicas. Yo los estudio, pero pues tampoco es que viva feliz de que tenga que vivir un terremoto cada 8 días. Pero esas dos manifestaciones, lo que son la actividad volcánica y los terremotos, son producto de un fenómeno que se llama la tectónica de placas, que por lo menos en lo que consta hoy en día solo se genera en la Tierra. Este proceso es posible gracias a la existencia del agua, porque digamos que el agua lubrica esos procesos. Entonces, la Tierra se está regenerando constantemente. En este momento, en este preciso instante, en algún lugar del mundo, se está formando nueva superficie de la Tierra. Y en este momento, en algún lugar y en varios lugares del mundo, se está destruyendo esa Tierra. Entonces, es como una banda, va circulando constantemente. En Marte y, por ejemplo, en Venus, no tienen ese proceso de reciclaje. Y eso, pues, imposibilita que se libere durante ese proceso de reciclaje y sus procesos asociados el agua en la atmósfera. Ya les había dicho que, por ejemplo, con los volcanes nosotros agua en nuestra atmósfera, entre otros compuestos, evidentemente. Pero como no ocurre eso, ni en Marte ni en Venus, porque ellos no tienen tectónica de placas, eso es algo exclusivo de nuestro planeta, no se puede desarrollar la vida y entre otras cosas. Ahora, otra cuestión muy divertida de Marte es que Marte tiene una atmósfera muy pesada, por eso es que es muy difícil enviar sondas a Marte. Estar en la atmósfera de Marte es casi como estar 1 kilómetro debajo del agua, la presión atmosférica es muy fuerte. De hecho, la primera sonda que pudo llegar a Marte es una sonda soviética,
que digamos que en esa cuestión de la carrera espacial que hubo hace muchos años entre la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética, era el primero que mandara algo, y a ellos no les importaba gastarse millones de dólares por enviar algo, así sobreviviera 2 minutos. La primera sonda que llegó a Venus fue una sonda de la Unión Soviética que apenas aterrizó, no duró más de 5 minutos, y mandó un poquito de información y se destruyó por completo de la atmósfera tan pesada que había ahí, porque eso es, o sea, aunque esa atmósfera y ese aire es tan denso, es tan pesado, que es como si uno estuviera debajo del agua. Yo no sé si a ustedes les pasa cuando ustedes nadan, meten muy por debajo del agua que se les tapa los oídos. ¿Sí han sentido esa experiencia? Que como que se meten a nadar debajo del agua y se le tapan los oídos. Es precisamente por la presión que el agua ejerce. Cuando ustedes se meten debajo del agua, ustedes cargan con todo el peso del agua que está encima de ustedes. Por eso es que ustedes no se pueden ir al fondo, hasta donde quieran, porque en algún momento o les puede doler la cabeza o se les pueden tapar los oídos y es una sensación incómoda. Lo mismo ocurre en Marte. La presión de la atmósfera es tan pesada como la que uno sentiría en el agua por debajo del agua. Entonces, eso hace, ya hablando pues de Venus, perdón, en Venus, ya hablando de Venus, pues eso es lo que hace que la atmósfera de Venus sea complicada de estudiar. Por eso es que mandan más ondas a Marte que a Venus, porque en Marte pues la atmósfera es mucho más ligera y es mucho más fácil de estudiar. Bueno, fácil entre comillas, vaya uno mande un robot allá a ver cómo le va, ¿no? Pero bueno, la Tierra, la cuestión es que la Tierra es muy complicada de estudiar. Y bueno, si alguien está curioso de esta fotografía, esta es una de las fotos más bellas que yo siento que existen del mundo. Hay una sonda que se llama la sonda Voyage, que es una sonda que enviaron en los años 60 a recorrer el universo. Y esta sonda la envió, esto es una fotografía de la Tierra, este punto pálido azul que ustedes ven, iluminado por un rayo de sol, es una fotografía de la Tierra que tomó la sonda más o menos desde la distancia de Saturno. Entonces, esta fotografía pues lo que hace es ilustrar, en mi opinión, a la perfección lo complicado y lo sencillo a la vez que puede ser la Tierra, porque nosotros vivimos en este punto, nosotros no somos más que un punto en el universo, eso no es más lo que somos, una mota de polvo en el universo. Eso es lo que nosotros somos. En esta fotografía estamos todos retratados, ¿no? Con nuestras diferencias, con nuestras peleas, con nuestras contradicciones, con nuestra capacidad de no ponernos de acuerdo, con nuestras guerras, con nuestra violencia, también con nuestro cariño, con nuestro amor, con nuestra solidaridad. Todo está contenido acá. Y no somos más que un punto en el universo. Eso es lo único que nosotros somos. Es lo que somos y ya. Y esta fotografía lo resume perfectamente. Entonces, pues sí, de la manera más simplificada, yo me dedico a estudiar este punto en el universo donde todos habitamos, que no es más que eso. Una de las cosas que también estudiamos en la geofísica son procesos atmosféricos, que es cómo se mueve el aire de la Tierra y cómo transporta o qué transporta ese aire. Y una de las cosas más interesantes es que sí, el polvo que está en el Sahara puede viajar por la atmósfera, cruzar todo el océano y caer en otros continentes, como por ejemplo nuestro continente americano. Y se emitió una alerta ambiental porque las partículas de polvo del Sahara estaban llegando, siempre llegan. Y de hecho, uno de los procesos más bellos en la naturaleza es cómo ese polvo se puede depositar en el Amazonas, y hay procesos de transporte de polinización, bueno, muchas otras cosas que yo desconozco, pero sí llega ese polvo a nuestro continente, eso sí puede pasar. ¿Qué requisitos tiene un planeta para tener atmósfera? Y si esto va ligado al hecho de que haya un campo electromagnético presente. No lo tengo como muy claro. ¿Es eso? Sí, sí, claro. Gracias, Camilo, por tu pregunta. Sí, bueno, las condiciones para que un planeta tenga atmósfera están muy ligadas con las condiciones ambientales propicias del planeta. Por ejemplo, las cuestiones de presión y de temperatura. Una de las cosas, por ejemplo, que no tuvo Marte y sí tuvimos nosotros es que Marte no fue capaz de contener su atmósfera. Y toda el agua que estaba contenida en Marte, mucha de la cantidad del agua que estaba ahí contenida, se fue. O sea, se evaporó y se escapó. Nosotros, por el tamaño, porque la Tierra es mucho más grande que Marte, pudimos ejercer una gravedad tal que pudimos contener parte de la atmósfera. Otra cuestión que también nos ayudó mucho es que el agua se pudo mantener en un estado líquido durante mucho tiempo. Entonces, digamos que más que una condición previa, es un ciclo que se retroalimenta.
Al principio por la gravedad se puede contener el agua, luego por la misma presión de la atmósfera que se está desarrollando, los mismos vapores no se escapan. Entonces, una condición es el tamaño, otra condición es la temperatura, y otra condición también son los procesos tectónicos que hay, que era lo que yo les explicaba. La cantidad de agua que se inyectó en el impacto que Nicolás nos mencionó fue tal que nosotros pudimos perder algo del agua, pero aún así no toda. Y en Marte, por ejemplo, sí se fue. Entonces, la cantidad de agua, sumado a la gravedad que tenía en la Tierra, nos permitió generar una atmósfera que se pudo sostener y que pudo sobrevivir, y que ya después, pues por sus mismas condiciones, generó la presión y la temperatura tal que no se evaporaran esos gases que estaban ahí. De hecho, hoy en día, algo que ustedes, no sé, ¿ustedes han escuchado la palabra efecto invernadero? ¿La han escuchado? ¿Sí? ¿Sí la han escuchado? Bueno, Claro. sí, el efecto invernadero es precisamente un aumento que hay en la temperatura por los gases que se llaman de efecto invernadero, como el CO2, que son gases que permiten... En la Tierra tiene que ser un ciclo y todo hay que dejarlo fluir, por eso uno no se tiene que amarrar con nada ni obsesionarse con nada, porque así como en la vida, en la Tierra todo fluye y es un ciclo. Entonces, el calor que viene a la Tierra por el Sol se debe regresar, y siempre es un ciclo que está ahí. El problema con los gases de efecto invernadero es que parte de ese calor que le llega a la Tierra se queda atrapado por gases de efecto invernadero como el CO2. Hoy en día, esos gases de efecto invernadero son no deseados, porque no queremos que aumente la temperatura de la Tierra. Pero antiguamente esos gases de efecto invernadero fueron los que nos permitieron vivir, porque la Tierra era bastante fría. Entonces, hace muchos años, obviamente, antes de que nosotros existiéramos, o cuando Nicolás nos hablaba de los peces, mucho antes de que hubiera vida, el efecto invernadero que hubo en la Tierra propició el desarrollo de la vida, fue algo bueno. Y de hecho, siempre hay un ciclo en la Tierra en donde la misma Tierra se intenta regular, porque los gases de efecto invernadero son capturados por el océano, se precipitan en el fondo del agua y los volcanes emiten gases de efecto invernadero. Ese era el ciclo perfecto hasta la revolución industrial, ¿no? Los volcanes emiten gases de efecto invernadero. Estos compuestos de efecto invernadero son capturados por el océano, se precipita en el fondo del mar y vuelven a emerger en los volcanes, y todo está conectado. Pero pues ya llegó la revolución industrial, la Nación del Fuego atacó y pues ya empezamos a producir gases de efecto invernadero que ya la Tierra no los podía absorber tan rápido y rompimos ese ciclo. Entonces, por ejemplo, eso en relación a la pregunta que Camilo nos hizo, que también le envío un fuerte abrazo, es que ese efecto invernadero que hubo en su momento en la Tierra propició un incremento de temperatura que propició que nosotros pudiéramos crear esa atmósfera. Entonces, para no hacer largo el cuento, ¿qué es lo que permitió que nosotros tuviéramos atmósfera? Tener tectónica de placas. Tener placas que se están reciclando y moviendo constantemente. ¿Y qué propició que tuviéramos tectónica de placas? Lo que decía Nicolás, ese impacto que hubo hace muchos millones de años en la Tierra, que le inyectó agua a la Tierra, digamos que la lubricó para que tuviéramos eso. Ahora, eso es lo que se sabe, ¿no? Esto son hipótesis con modelos que se crean, porque nadie ha vivido ahí, pero esto puede cambiar en cualquier momento. Eso es lo que se sabe y lo que creemos por ahora. Una de las cosas más interesantes que a mí les quería contar que me gusta de la geofísica es que los físicos se pelearon mucho con los geólogos mucho tiempo. Entonces, nosotros los geofísicos vinimos a traer paz entre los geólogos y los físicos. Porque a los físicos no les gustaba la geología, porque la geología era muy descriptiva. Entonces, a veces era difícil presentar los modelos físicos que pudieran sustentar las hipótesis que los geólogos traían. Por ejemplo, uno de los padres de la geología, más bien no de la geología, uno de los padres de la tectónica de placas o de la teoría de las placas tectónicas es Alfred Wegener. De ahí a que la geofísica la pueda hacer quien quiera. Alfred Wegener era meteorólogo, ni siquiera era geólogo o físico, él era meteorólogo. Y le gustaba mucho salir a excursiones. Y dentro de esas excursiones, él se dio cuenta de algo muy interesante. Él empezó a encontrar que había fósiles y fósiles de plantas que eran comunes entre continentes. Entonces él decía, este fósil de animal que estoy encontrando en Sudamérica se parecía mucho a uno que yo encuentro en África. O este fósil de planta o de semilla que yo estoy encontrando en la Antártica, porque él viajó mucho allá, también se parece a Australia. Y entonces la pregunta que él hacía era, uy, pero ¿cómo hizo un animal para nadar desde la Antártica hasta Australia hace millones de años? ¿Y cómo es posible que haya los mismos animales hace muchos años, ¿no? Millones de años, en la Antártica que en Australia, o que en la India, o que en África y Sudamérica?
Y entonces él llegó a la conclusión de que en algún momento dado todos los continentes estuvieron juntos. Y ahí son los continentes que ustedes seguro ya conocen, que es la Pangea, la Eurasia y demás, ¿no? Y entonces él fue el primero en proponer que los continentes estuvieron juntos alguna vez y que precisamente por el movimiento de las placas tectónicas se separaron. Y él encontró esas evidencias. El problema es que los físicos pues somos muy necios y él decía, bueno, muy bonita tu teoría, pero ¿y dónde están las fuerzas que posibilitan que eso ocurra? ¿Cómo tú explicas? O sea, imagínense, ustedes están moviendo un mueble de la casa que no tiene ruedas y eso son como 5 o 6 personas para poder mover el mueble de la casa para que después tu mamá te diga que no lo quiere ahí, que mejor lo regrese a donde estaba porque se ve más bonito, ¿no? Y toda la fuerza que uno tiene que hacer para poder mover un mueble. Ahora imagínense cuánta fuerza habría que hacer para mover un edificio. De hecho, uno de los hitos de la ingeniería en Bogotá, de los más populares, es que montaron un edificio sobre ruedas y lo movieron unos cuantos centímetros, hace como 30, 40 años. Y eso fue algo como que, wow, el hito de la ingeniería. Ahora imagínense uno poder mover un continente o mover un país. Hagan de cuenta ustedes, ¿cuántas personas tendrían que empujar el Alcázar para poderlo mover? Es imposible. Y entonces este señor viene y dice, ah, sí, los continentes se movieron y ya. Y antes estaban pegados. Y bueno, ¿y dónde está la fuerza para hacer todo eso? Y obviamente, pues el señor Wegener no lo sabía, y pues de él se burlaron mucho. Porque aunque él estaba en lo correcto, pues él no pudo explicar qué modelo físico permitía que eso ocurriera. Pero afortunadamente, pues la ciencia siempre por algún lado asoma la cabeza y llegamos al conocimiento y empezamos a estudiar los sismos. Estos circulitos que ustedes ven acá, cada uno es un terremoto. Ustedes ni les pregunto si han sentido un terremoto, porque si están en Belalcázar, pues sería una pregunta más que obvia, ¿no? Entonces, pero no se preocupen, para consuelo de ustedes no son los únicos que tienen terremotos en el mundo. Muchos otros comparten ese gusto con ustedes de tener muchos terremotos. Cada círculo que ustedes ven acá es un terremoto. El color indica la magnitud. Entonces aquí lo podemos ver. Por ejemplo, en Chile hay sismos muy grandes y muy fuertes. Angélica, por ejemplo, no le toca muchos sismos, pues lo lamento mucho por ella, solamente quizás en la parte vecina con Chile, en la cordillera de los Andes. A nuestros amigos de Brasil tampoco. Entonces, aquí podemos observar una cosa, no hay sismos en todos los lugares del mundo, o por lo menos no tan grandes. Los sismos ocurren en lugares muy específicos, casi que uno pudiera trazar una línea o ciertas líneas en los lugares donde los sismos ocurren. Ocurren en lugares muy puntuales, por ejemplo en Japón, aquí en México donde yo me encuentro también, en todo lo que es la costa pacífica de Sudamérica y en sus inmediaciones, en Colombia también, en algunas partes de Venezuela, aquí se forman estas líneas. Entonces, como ustedes pueden ver, se forman patrones muy específicos. No ocurren en todos los lugares, al menos no de gran magnitud. Y esos dibujitos nos permitió descubrir que la Tierra está dividida en rompecabezas. Entonces, y esos rompecabezas nosotros le llamamos las placas tectónicas. Y después descubrimos que esos choques entre las placas tectónicas son los que producen los terremotos, o por lo menos los terremotos más grandes que nosotros conocemos. Y entonces ya ahí eso empezó a tener sentido respecto a lo que decía Wegener, que los continentes alguna vez estuvieron unidos, y estas placas funcionan como las bandas del supermercado, así como cuando ustedes ponen las compras en la bandita y se va moviendo para que ustedes pasen por la registradora, así, tal cual, las placas tectónicas son esas bandas. Y esas bandas se van moviendo y nos permiten o posibilitan que haya los terremotos y que se separen los continentes. Y la pregunta sigue siendo, bueno, ¿y de dónde sale la fuerza? Pero Nicolás ya se nos adelantó y ya hablamos de qué es lo que hay adentro de la Tierra, que hay un núcleo, hay una corteza y hay un manto. Y Nicolás también se nos adelantó y yo le había quedado la pregunta pendiente a Nicolás de cómo sabemos qué es lo que hay ahí. Nicolás espera que algún día podamos ir al centro de la Tierra, pero para gusto de Nicolás ya podemos ir, no podemos ir presencialmente, pero podemos ir de manera indirecta. Los geofísicos, ¿cómo vamos al interior de la Tierra? Con la sismología, que es lo que yo estudio. Los terremotos, aunque a todos nos incomodan y nos hacen pasar grandes sustos, pues nos da la posibilidad de saber qué es lo que hay adentro de la Tierra. Y ya les voy a mostrar cómo es que eso se puede saber. Y les quiero, afortunadamente como esto, aquí tenemos internet, pues hay que aprovechar el internet. Entonces, este es un simulador. Les voy a enviar para que ustedes jueguen también con esto. Ahí se los mando por el chat.
Sí, ya sé que necesito uno moderno. A ver, está cargando. Vamos a ver lo siguiente. Esto es un corte, hagan de cuenta que ustedes cortan la tierra por la mitad y aquí tenemos las placas de las que hablábamos con Nicolás. Y veamos, cuando ocurre un terremoto, pues emergen ondas sísmicas y estas ondas viajan por la superficie de la Tierra algunas y otras viajan al interior de la Tierra. Entonces lo que nosotros podemos ver es las ondas, cómo interactúan con las distintas capas de la Tierra. Y eventualmente nosotros vemos aquí este registro que ustedes ven acá, que son estos triángulos que están acá, son los registros en superficie de las ondas de la Tierra. Ese sacudón que ustedes perciben, que les fastidia tanto, con justa razón, y muchos otros que ni siquiera sentimos, que ocurren todos los días en la Tierra, son detectados por instrumentos que están en superficie que se llaman sismómetros. Y ustedes ven aquí que parece un electrocardiograma, se llaman sismógrafos. Entonces, a nosotros nos entrenan la vista, a los sismólogos, para aprender a identificar todas las ondas que uno puede registrar acá. Y entonces, lo interesante de esto es que las ondas que nosotros registramos son ondas que han viajado por todo el centro de la Tierra, por el manto, el núcleo y el núcleo interno, y se vienen a registrar. Entonces, cuando nosotros vemos aquí las ondas, no solamente vemos las ondas, sino que tenemos la posibilidad de inferir por qué medios han viajado a esa Tierra, qué le ha pasado a esa onda. Para que veamos un ejemplo cotidiano, imagínense que ustedes ven, supongamos que una profesora, los del colegio, y ustedes llegan a las 8 de la mañana. Y mientras alguien llegó a las 7 de la mañana muy bien vestido, bien bañado y perfumado, otro llegó y llegó untado de lodo, llegó con el suéter roto, llegó con la camisa rota, con los zapatos untados de barro. ¿Ustedes qué pensarían que qué le pasó a esa persona? Respecto a la que sí llegó muy bien presentada. Pero el otro de pronto llegó untado de barro, de los pies a la cabeza y demás. ¿Qué creen que le hubiera podido pasar a esa persona? ¿Ustedes qué inferirían a partir de eso que ustedes están viendo? ¿Qué pensarían que le pudo haber ocurrido? Que venía de lejos, eso es una buena respuesta, pero ¿qué más podríamos pensar? O sea, por ejemplo, pudo caminar con mucho cuidado, pero si está untado de barro de los pies a la cabeza, ¿qué creen que le pudo haber pasado? ¿Qué se imaginarían ustedes que le pudo pasar a esta persona? Que se cayó en un charco, al río, en algo así. Exacto. Que se cayó un charco, que se cayó un río, que se untó de lodo porque se cayó, estaba lloviendo y se untó. Nosotros no lo vimos. Nadie vio que él se cayó, nomás lo vimos llegar al colegio y le dijimos, uy, este pobre se cayó en el charco que siempre se cae, ¿sí? Lo mismo ocurre con las ondas sísmicas. Nosotros no podemos ver el interior de la Tierra, pero cuando nosotros estudiamos estos registros de acá, o cuando nosotros estudiamos estas señales, podemos inferir por dónde han pasado las ondas. De igual manera, cuando ustedes ven un compañero que está untado de los pies a la cabeza de lodo, ustedes pueden inferir por dónde ha pasado. Si está untado de lodo, es muy probable que pasó por un charco y se cayó. Entonces, ustedes empiezan a proponer hipótesis, ¿no? Eso es parte de la ciencia. Decir, bueno, observamos, a partir de las observaciones hacemos una hipótesis. A ti veo que los zapatos están sucios de lodo, que estás untado de barro por todo el cuerpo. Lo más probable es que te hayas caído en un charco. Eso es una hipótesis. Lo mismo ocurre con la geofísica. Nadie ha visto nunca el interior de la Tierra, ni la corteza, ni el manto, ni el núcleo interno. Pero a partir de estas señales que nosotros vemos, dicen mucho, aunque parezcan que no dicen nada, dicen mucho. Y esas señales nos han permitido saber qué es lo que hay al interior de la Tierra. Porque estas ondas viajan, una vez ocurre un terremoto, estas ondas viajan por toda la Tierra. Y lo que nosotros registramos es no solo la onda en sí misma, sino todo el medio por el cual viajó. De igual manera como cuando ustedes ven a alguien untado de lodo, saben por dónde pasó. Entonces, digamos que nosotros al ver las señales podemos inferir por dónde han pasado. Y así es que nosotros podemos saber de qué está hecho el interior de la Tierra. Porque como bien lo decía Nicolás, pues ojalá que alguien viaje, pero nadie ha podido viajar. Y pues una de las cosas más bonitas que a mí me gusta de la geofísica es que la geofísica, al igual que las demás ramas del conocimiento, pero yo hablo desde la geofísica, ha sido un lugar de reivindicación para la mujer y la mujer en la ciencia. En la sismología y en la geofísica ha habido grandes mujeres, grandes mujeres científicas. Una de estas, de las más grandes, se llama Inge Lehmann. A ella le debemos saber el descubrimiento del núcleo externo de la Tierra.
Gracias a ella fue que lo descubrimos. ¿Cómo lo hizo ella? Viendo los sismogramas. Y uno dice, ah, sí, es muy fácil ver estas señales, pero ella los observó en 1936. Y créanme, yo he visto registros de los años 1930 y no se parecen en nada a los que vemos hoy en día. Casi que es una cosa increíble que ella lo haya podido detectar. O sea, en el mundo hace muchos años las cosas eran más difíciles. Hoy en día llegamos a Google Maps, como sea. Antes había que saber leer mapas. En este caso de ella es algo parecido. Hoy en día estas señales que yo les mostré en el video anterior en la simulación, son señales que son digitales, las podemos ver en archivos, como ver ustedes documentos en archivos de Word. En esta época no era así, y estas señales eran de calidad bastante cuestionable, y aún así ella fue capaz de leer estas señales, y a partir de eso inferir que había otra capa en el interior de la Tierra. Por eso a mí me parece que su trabajo es fantástico. Ella es de Dinamarca y trabajaba en un servicio sismológico como el Ingiominas de Dinamarca. Y ella dedicó toda su vida a estudiar esto. Y fue una de las científicas más grandes que ha habido en la sismología. Entonces, si ustedes les preguntan de dónde sale esa fuerza para mover los continentes, pues sale precisamente del manto. El manto se mueve hacia arriba y hacia abajo en un proceso que se llama convección. El proceso de la convección, para no hacer largo el cuento, es que las cosas calientes suben y las cosas frías bajan. Sí, Angélica, cuéntame. Perdón, no sé si lo dijiste ya, pero ¿de qué está hecho el manto? El manto, el manto también está hecho de silicio. Está hecho de silicio principalmente. Pero es algo, más de que está hecho, es como es la textura para que se mueva. Yo me lo imagino como algo muy, más textura cremosa, no tan dura para que se pueda mover. Sí, esa es una de las cosas más interesantes que hay cuando nosotros estudiamos las rocas, porque las propiedades, lo que tú dices es cierto, es como gelatinoso, es más blandito que la corteza que está afuera, que es dura. Pero el problema es que esa propiedad es una propiedad que la tiene la roca, pero a largo plazo. Es decir, permítanme un segundo que les voy a traer una muestra de una roca para que ustedes lo puedan ver. Que voy a dejar de compartir pantalla porque les quiero compartir. ¿Sí ven esta roca? ¿Todos la pueden ver? ¿Sí? ¿Qué me pueden decir? Sí, sí se puede ver. ¿Qué me pueden decir de estas líneas que ustedes ven? ¿Qué creen que pudo haberle pasado a esta roca para que se vean estas líneas así como curvas? Si lo ven cerca, realmente lo que estamos viendo es que algo la plegó. Esta línea en algún momento fue recta y se dobló. Y esas líneas que nosotros vemos es la compresión de esa roca. ¿Sí lo ven? ¿Sí pueden ver esas líneas dobladitas ahí? Antes eso eran capas así rectas. Y algo le pasó, bueno, en millones de años, porque esto eran capas así, horizontales, que la dobló y la plegó. Entonces a nosotros los geólogos y los físicos nos encanta estudiar las rocas porque nos dicen cómo ocurrieron las cosas. Entonces algo la plegó y la dobló y ustedes dirían, pero yo ¿cómo voy a plegar una roca? Si yo la aplasto, una roca no se pliega ni se dobla. Un caucho sí, esto le podría pasar a este caucho del teléfono. Este sí se pliega y se dobla. Este sí. Pero la roca no. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Para responderle la pregunta de Angélica. Las rocas sí se pueden plegar. Lo que pasa es que se plegan en tiempos muy largos. Para que una roca se pliegue, como ustedes la ven así, o se doble, tiene que ser una fuerza que ustedes le tienen que estar aplicando, pero millones y millones y millones y millones de años. Entonces, este manto que ustedes ven acá, que Angélica me pregunta, que tiene esa contextura como de flan, de gelatina, como blandita, es así, pero es así a largo plazo. Si nosotros pudiéramos viajar y ver el manto sería una roca. Igual que ustedes, por ejemplo, en Belalcázar o en Páez en general, estén cerca de un volcán no es gratuito. Ustedes dirían, pero ¿por qué nuestros ancestros les dio por vivir allá? ¿Pero por qué no escogieron otros lugares donde menos avalanchas, donde menos volcanes? Y no es gratuito. Las poblaciones hace miles de años que fueron a vivir allá y que desembocó en el municipio que ustedes hoy en día conocen, fueron allá porque precisamente los volcanes, cuando emiten material, alimentan los suelos y hacen que los suelos sean muy ricos. Entonces, no es gratuito que ustedes vivan al lado de un río o al lado de un volcán. Es precisamente porque el vivir al lado de un volcán y de un río propicia que los suelos sean muy fértiles. Y pues, y hace muchos años, pues que no había ni containers, ni había exportación, ni importación, ni TLCs, ni nada de esas cosas, pues era importante que las poblaciones vivieran en lugares donde pudieran cultivar sus alimentos. Entonces, toda esa riqueza que ustedes tienen biológica y de flora y de fauna,
pues se debe gracias a la actividad volcánica también que hay, o la actividad tectónica, que propicia con los terremotos y las actividades volcánicas, que esos suelos se mantengan fértiles y sean ricos para los cultivos que ustedes tienen allá. Entonces, no hay nada que se pueda hacer para evitar los terremotos. Y tampoco hay que verlo de una manera fatalista, porque, por ejemplo, países como Japón, ellos viven con terremotos más grandes que los nuestros y han logrado desarrollar una sociedad que convive, más que ser enemiga de esos fenómenos, convive con esos fenómenos. Lo que a nosotros nos corresponde es, a través de instituciones serias, responsables, que hagan sinergia con la comunidad científica, tomar decisiones que reduzcan la vulnerabilidad a que las poblaciones están expuestas por la ocurrencia de esos fenómenos naturales. Joana pregunta si se pueden dar daños geológicos por mal manejo de aguas residuales o por talar el bosque. Daños geológicos no lo llamaría así como un daño geológico, porque digamos que no se daña la falla. Lo que sí puede haber cuando tú talas los bosques es que puedes deforestar, y los árboles, ahí aparte de embellecer el paisaje, tienen otra misión muy importante, que es la que mantiene el suelo compacto a través de sus raíces y demás, evita que haya deslaves. Entonces, cuando nosotros talamos muchos bosques, cuando nosotros deforestamos, corremos el riesgo de hacer que los suelos sean más propensos a ocurrir deslizamientos. Y pues no soy yo quien les debo decir a ustedes cuáles son las consecuencias de que haya en temporadas de lluvias grandes deslizamientos de tierra que eventualmente pudieran bloquear un río, producir un dique y pues producir inundaciones en las poblaciones que están alrededor de los ríos. Félix, el tema de los derrumbes, ¿eso también tiene que ver con geofísica o ustedes manejan cosas más internas a nivel, sí, como más interno de la Tierra, o también así más superficiales los estudian? Nosotros, en mi caso, yo estudio cosas más profundas, pero sí hay personas que hacen geofísica y se encargan de hacer estudios, de colaborar con ingenieros topográficos, con geodesistas, con ingenieros civiles y con organismos de riesgo para estudiar los deslaves. Sí lo hacen. Yo particularmente no lo hago, pero sí hay personas en la geofísica que se dedican a eso. Vale, y otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo viviste vos ese día, por ejemplo, que estaba haciendo erupción el volcán? ¿Cómo se siente? ¿Qué Sí. siente uno? Bueno, eso era lo que les quería compartir. Bueno, me voy a saltar muchas cosas, pero después voy a regresar, bueno, si el tiempo nos da, porque yo tenía muchas cosas divertidas que contarles, pero bueno, igual no regresamos porque para eso estamos platicando. ¿Por qué yo quise ser geofísico? Bueno, como yo les dije, pues yo no dije, ay, voy a ser geofísico desde toda mi vida, desde mi más tierna infancia. Fue más bien una cuestión circunstancial. En el noviembre de 2008 yo estaba estudiando en la universidad, estaba en tercer semestre, ya yendo para el cuarto, y yo pues necesitaba conseguir un trabajo, porque pues al igual que muchos, yo tengo una pasión enorme por no morir de hambre. Eso me motiva a mí muchísimo. Entonces necesitaba conseguir un trabajo para poder sustentar mis gastos en la universidad, y pues surgió la posibilidad de trabajar en el Servicio Geológico de Colombia, en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, que dentro de sus funciones está monitorear el volcán Nevado del Huila. Yo entré a trabajar como monitor, ayudando a monitorear el volcán en el año 2008, en el mes de septiembre. Y ya para esa época el volcán estaba dando muestras de actividad. Estos dibujitos que ustedes ven aquí, esto es papel ahumado. Y cada una de estas manchitas que ustedes ven aquí blancas es un sismo, es un terremoto. Es un terremoto que ocurrió en el volcán. Todo esto que ustedes ven aquí, cada uno es un terremoto del volcán. Y estos stickers de colores que ustedes ven, es la manera como nosotros clasificábamos esos sismos en su momento. Y los sismos pueden ser de distinta naturaleza. Uno, así como un médico ve un electrocardiograma y puede decir qué es lo que le está pasando al corazón de la persona, los sismólogos podemos ver los sismos y a partir de ahí inferir qué es lo que está haciendo el volcán, sumado con otras personas que hacen otro tipo de medidas de gases y demás. Entonces, estos circulitos significa, esto por ejemplo significa un tremor, esto significa un LP, esto significa un híbrido, y todos esos nombres que les suenan a ustedes raros nos dan indicaciones de qué es lo que está haciendo el volcán, si está rompiendo rocas, si está subiendo el magma, qué es lo que está ocurriendo. Y gracias a ese monitoreo oportuno,
Y eso en sinergia con la comunidad científica del instituto donde yo trabajaba y con la población y las autoridades que gestionan el riesgo en el municipio de Páez y los demás que pudieran verse afectados por la actividad del volcán, se logró emitir una alerta de evacuación temprana. A mí esto en su momento no me pareció del otro mundo, me pareció algo muy normal porque se supone que para eso es que están las instituciones, para indicarle a las personas o las instituciones de vigilancia, para aconsejar a las personas y darles un aviso oportuno de lo que los volcanes van a hacer. Y la sismología es una de las tantas herramientas con las que nosotros podemos escuchar un volcán y saber qué es lo que está haciendo. Pero después, con los años, yo me enteré que, por ejemplo, cuando hizo erupción el volcán, el 20 de noviembre de 2008 a las 9:45, la avalancha que provocó la erupción volcánica fue mucho más grande que la avalancha que ocurrió dado el sismo de 1994. Y el saldo fue muchísimo más favorable, ni qué mencionarlo, para las consecuencias que tuvo la erupción en 2008. Y ustedes pues lo saben mejor que yo. A mí me pareció esto fantástico, porque la diferencia fue enorme. El problema con los terremotos es que no se pueden predecir. Las erupciones volcánicas tampoco se pueden predecir. Las podemos pronosticar. La diferencia entre pronosticar y predecir es, pronosticar es decir, yo creo que va a llover, pero yo no tengo la certeza de que eso va a ocurrir. Es un pronóstico. Lo mismo con las erupciones. A partir de la actividad sísmica del volcán y otras observaciones geofísicas, nosotros podemos inferir qué es lo que va a hacer el volcán. Y gracias a ese pronóstico que hicimos, o bueno, que hicieron, porque pues yo en esa época era muy niño, que hicieron las personas para las cuales yo trabajaba, mis superiores, fue que se emitió una alerta que permitió evacuar y salvar muchas vidas. A mí eso me pareció fantástico. O sea, saber que uno pudiera poner la física en función de salvar la vida de las personas, de proteger los bienes de las personas, de colaborar con la población civil, a mí me pareció muy bello. Y más después de que yo me enteré de lo que pasó en junio del 94, con la tragedia que hubo, que, pues bueno, ustedes lo saben, para quienes no lo sepan, ocurrió un terremoto de magnitud 6.4. El terremoto en sí mismo fue destructivo, pero lo que fue más destructivo es que había una fuerte época invernal y el terremoto, sumado a las fuertes lluvias, provocó ese sacudimiento, provocó que se desprendiera un pedazo de tierra importante. Eso generó que se bloqueara el río y ese bloqueo del río fue lo que a la postre generó una gran inundación, pues que arrasó con muchos pueblos. Creo que hay uno que se llama Irlanda y otros municipios, y pues parte de Páez, gran parte se vio afectada, y creo que el saldo de muertos llegó a ser más de las 1.000 personas, pues que recordamos hoy, pues casi 18 años después, 20, ya va, casi 10, sí, casi ya 24 años después, 26 años, 27. Justo el 6 de junio pasado se cumplieron 27 años. Sí, que 27 años después, pues nosotros recordamos su memoria con cariño también, y un saludo a las familias. Si alguien tiene aquí algún familiar o algún conocido que hubiera podido verse afectado por este evento, pues le envío un saludo solidario, un abrazo fraterno, y pues la garantía de que nosotros los geofísicos estamos en función con otras personas de trabajar para que estas cosas no ocurran. La diferencia entre la erupción y el terremoto es que desafortunadamente el terremoto no se puede predecir. Entonces, pues nadie pudo saber que ese terremoto iba a ocurrir. ¿Sí, Francisco? Es como si hay como una diferencia entre sismo, digamos, en un lugar X versus sismo dentro de un volcán, porque de las imágenes que a mí más me impactaron del terremoto del 94, es que como que por todos lados las montañas se derrumbaron, y yo me acuerdo que para la del 2007, para la erupción volcánica del 2007, por ejemplo, pues yo no sentí nada como moverse en el pueblo. Me imagino que para la del 2008 la gente no sintió como tanto terremoto, tanto temblor en donde estaban. Sí, es como que para la erupción volcánica el terremoto, el sismo está contenido dentro del volcán versus cuando está afuera. No sé si hay algo de sentido en eso. Sí, de hecho tiene mucho sentido, Francisco, y la diferencia fundamental es que, bueno, en la tragedia de 1994 lo que ocurrió fue un terremoto que nosotros los geofísicos llamamos tectónico, es decir, se debió a una falla que atravesaba esa región de ahí.
No, realmente exactamente no recuerdo cuál falla. Sé que hay una falla que se llama la falla de Moras, que es una de las fallas más activas, y la actividad de esa falla fue la que produjo el sismo de 6.4. Por eso es que todos lo sintieron. O sea, el que me diga que no sintió el sismo de 6.4 en el 94, pues estaría mintiendo. A menos de que, sí, pues es imposible. Todos debieron haber sentido ese terremoto, obviamente. Y sí, tú bien dices, es que estos terremotos del Huila nosotros no los sentimos. Y sí, tienes toda la razón, porque los sismos que ocurren dentro de los volcanes son sismos mucho más pequeños. Son sismos de magnitud 3, 4 o inclusive muy pequeños. Entonces, bueno, sí, los que no habían nacido como Jonier, pues no los sintieron, pero probablemente tus papás sí. Entonces, la cuestión acá es que estos sismos son más pequeños. Por eso los sismos que ocurren en los volcanes son mucho más pequeños que los sismos que ocurren por fuera de los volcanes. Digamos que por fallas que están fuera del volcán. Entonces, claro, aunque la avalancha de aquí fue muy grande, realmente se debió al deshielo que se produjo por la erupción volcánica y el material que se desprendió. En tanto, aquí la avalancha es por la gran cantidad de tierra que desprendió el terremoto por la sacudida. Entonces, es apenas natural que tú o los demás no hayan sentido los terremotos asociados a la erupción del volcán porque son terremotos mucho más pequeños. Los terremotos que ocurren en los volcanes son mucho más pequeños, tan pequeños que no los podemos sentir, que eso es otra cosa, como hay otros que no se sienten, y puede haber sismos tectónicos que se pueden sentir y otros que no. La gente dice, es que en Colombia está temblando mucho últimamente. No, la verdad es que siempre tiembla. Ustedes entran a la página del Servicio Sismológico de Colombia y la Red Sismológica Nacional de Colombia, así se llama, y van a encontrar que hay muchos terremotos. Aquí nomás en México tenemos reportes de 50, 60, 65 terremotos diarios. No es que yo todo el tiempo me esté así moviendo como borrachito, es que la mayoría de los terremotos nosotros no los sentimos. ¿Los detectan los instrumentos? Sí. Esto que ustedes ven, cada uno de estos es un terremoto, un sismo, pero nosotros no los percibimos. La gran mayoría de los sismos nosotros ni nos enteramos. Los sismólogos detecten y detecten y detecten sismos todo el tiempo, pero nosotros no los percibimos, no los sentimos. Nosotros sentimos una cantidad muy pequeña de sismos, pues que en algunas ocasiones pueden llegar a provocar daños. Algunas veces otros sustos pequeños nomás. Pero eso también es charlatanería. No, es que está temblando más, antes no temblaba tanto. No, en realidad es que siempre está temblando, todo el tiempo está temblando. A veces los percibimos, a veces no. Y en el caso de los volcanes es lo mismo. Es difícil, bueno, para ustedes como pobladores, si ustedes perciben un sismo, darse cuenta si ese sismo es del volcán o es de la falla que está ahí general. Nosotros sí lo podemos saber porque nosotros podemos, con técnicas geofísicas, determinar dónde ocurrió el sismo. Pero también además depende del tipo de desastre, ¿no? O sea, la del 94, por más que hubiese estado monitoreado y todo, no se había podido prevenir porque fue un terremoto. Claro, en cambio, la claro. del 2008 sí se pudo avisar con Sí, tiempo avalancha. porque fue algo volcánico. Una avalancha. Claro, claro, sí. A lo que yo voy es que, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto y la posterior avalancha, sí hubiera podido haber instrumentos que monitorearan el flujo sobre el caudal del río y emitir una alerta de decir que una avalancha viene. El terremoto sí, no, es así, pues tienes toda la razón. Pero cuando el río se bloquea río arriba, sí puede haber una alerta y unos instrumentos que te dicen, oye, el caudal del río está aumentando o el río se está bloqueando. Y esto es un ejemplo bonito de que nosotros podemos convivir con los fenómenos naturales, es decir, no somos víctimas a merced de los fenómenos naturales que no podamos hacer nada, sí podemos hacer y podemos hacer mucho y podemos aprender a convivir con esos fenómenos naturales que no los podemos evitar, que no podemos evitar que ocurran. Y bueno, pues saltándome, haciendo un salto mortal por 20.000 diapositivas, esa erupción yo le debo mucho a ustedes porque gracias a ese estudio, esos fenómenos naturales, es que yo decidí que yo quería ser geofísico. A mí, la erupción del año 2008 fue la que a mí me cambió la vida respecto a lo que yo quería hacer. Cuando yo vi que uno podía poner directamente la ciencia, y la física particularmente, y la geofísica en mi caso, al servicio de una comunidad, de poder prevenir su vida, salvar sus bienes y demás, yo decidí que yo quería hacer esto. Obviamente hay muchas otras maneras en las que uno puede poner el conocimiento al servicio de la comunidad, pero a mí esto en particular me llamó poderosamente la atención. Y de ahí pues yo me quedé trabajando hasta el año 2012
en que 2013, en que me gradué, no, 2012, me gradué. Luego estuve un año trabajando en la Universidad del Valle en Cali y luego me fui a vivir a México. Yo llevo ya 8 años viviendo aquí. Porque claro, a mí me encantaba esto, pero sabía que tenía que tener un conocimiento más profundo. Y entonces en México me proporcionó ese conocimiento porque el conocimiento de geofísica y de sismología en México es muy, muy, muy bueno. Y aquí pues tuve la oportunidad de crecer y ya llevo 7 años, 8 años en este camino de la geofísica. Sumado a los 4 años que estuve en Ingeominas, ya son 12, 13 años que yo llevo dedicado a estudiar los sismos en los volcanes. No, lo que dice Johnny, yo no quería ser geofísico antes de 2008, probablemente yo ni sabía lo que quería hacer, pero es lo que les decía, a mí este fenómeno me cambió la vida y poder yo ser partícipe de, o ser testigo de este fenómeno natural, para mí fue un parteaguas que me hizo decidir querer hacer geofísica. Y bueno, pues realmente he llevado siendo geofísica en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, yo lo que les quería comentar, ya porque se nos fue el tiempo, ya Angélica me lo había advertido, yo por eso preparé material para todo. En este momento yo me encuentro investigando un volcán en Islandia. Islandia es un país que se encuentra entre Europa y Norteamérica. A ver, tengo un mapa por acá. Ya se me descuadernó esta presentación. Aquí en el norte, casi cerca al polo norte, está Islandia. Y Islandia tiene un glaciar gigantesco, que es el glaciar más grande de Europa, que se llama el glaciar Vatnajökull. Voy a decirles palabras raras porque pues así es el islandés, ¿qué le vamos a hacer? Se llama así, Vatnajökull. Y entonces yo estudio un volcán que se llama el volcán Bárðarbunga, así se pronuncia. Esto es como una TH de together, como en inglés, así, Bárðarbunga, así se llama. Y ese volcán está debajo del glaciar. Es un volcán de 7 por 11 kilómetros, es una cosa inmensa. Es lo que nosotros llamamos una caldera, como una olla gigante. Y entonces, pues, estas son fotos del volcán. Obviamente no se ve porque está debajo del hielo, pero algunas veces el volcán tiene cierta actividad, derrite el hielo que está encima y se producen como estas piscinas, si lo pudiéramos llamar. Esto que yo aquí estoy sonriente, realmente, la verdad estoy muerto del susto, porque esto tiene como una altura de 60 metros, es esta caída que está acá. Y un glaciar, como ustedes ven, para donde ustedes vean, es blanco, blanco, blanco. Y hay que ponerse estas gafas porque la luz que refleja la nieve pues es tanta que uno se puede quedar ciego. Por ejemplo, Angélica sería obligatorio porque ella tiene los ojos claros, entonces la protección natural de ella es menor. Nosotros, los que somos de ojitos cafés oscuros, nos podemos proteger naturalmente, pero igual hay que ponerse las gafas. Entonces, yo he tenido la oportunidad de conocer ese volcán y de estudiarlo. Ahora, ¿por qué nosotros estudiamos este volcán? En Islandia ellos también tienen problemas de prevención, como en todos los lugares donde hay volcanes. Entonces, si ustedes se fijan, este puntito que ustedes ven aquí, cada uno es un terremoto, y vean cómo estos puntos van avanzando. Van avanzando, miren cómo avanza, se mueve y se mueve. Empezaron aquí los puntitos, empezaron aquí en el volcán, esto es un mapa del volcán, y vean cómo va avanzando. Los terremotos se iban moviendo, o sea, es como si algo estuviera viajando. Y sí, porque estos terremotos que nosotros utilizamos para estudiar el volcán, nos estaban indicando que el magma se estaba moviendo por debajo de la Tierra. El magma estaba viajando desde la cámara magmática del volcán hasta otro lugar, como si fuera una tubería, como un tubo de agua, hagan de cuenta, pero es un tubo de magma. Y ese magma viajó 40 kilómetros entre donde estaba el volcán hasta el lugar donde ocurrió la erupción. 40 kilómetros viajó el magma debajo de la Tierra, como una tubería. Entonces es como un efecto pistón. Esta tapa del volcán se fue hacia abajo, aplastó el magma y lo empujó de lado. Y lo empujó 40 kilómetros hasta aquí el lugar donde ocurrió la erupción. Afortunadamente, la erupción ocurrió por fuera del glaciar, como ustedes pueden ver. Aquí fue donde ocurrió la erupción. Aquí el magma estaba viajando debajo de la Tierra, debajo del hielo, y la erupción afortunadamente ocurrió por fuera del glaciar. Esto es muy importante porque si la erupción hubiera ocurrido debajo del glaciar, pues ¿qué creen ustedes que hubiera podido pasar? ¿Qué pasa si yo derrito, si yo le pongo fuego al hielo, se derrite? Entonces imagínense una cantidad de magma impresionante debajo de un glaciar, el más grande de Europa, pues se derrite una cantidad de agua impresionante y puede producir una erupción. En islandés, a estas erupciones, producto del derretimiento de glaciares, se les llaman jökullaup. Y se viene de dos palabras, jökull, que significa glaciar, y laup, que significa correr.
Entonces es como un glaciar corriendo. Corre el glaciar porque se derrite el hielo. Y fíjense en este mapa. Este es un mapa del glaciar. Y esto que ustedes ven aquí es una playa que se generó por las inundaciones. Así como ustedes tienen inundaciones ahí en Páez, ellos también las tienen acá. Y esas inundaciones generan todas estas playas. Cuando uno va aquí recorriendo la carretera, esta es una foto que tomé desde la carretera, aquí está el glaciar, y todo esto que ustedes ven es plano, 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 un llano. Este llano se genera precisamente por los Jökulhlaups, o las inundaciones que se producen por el derretimiento del glaciar. Entonces, esta fotografía que yo tomé de este lugar, ven cómo se destruye este puente precisamente por la inundación. Y de hecho, esta playa que ustedes ven es por la inundación. Esta lengua se llama la lengua del glaciar, es donde el glaciar termina. Y por aquí se canaliza toda la inundación y arrastra con todo esto. Se lo lleva cuando se derrite. De hecho, una de las fotos típicas que uno se toma es en este pedazo de metal, que es lo único que sobrevivió del puente, producto de una inundación que hubo en el año de 1996. Ahí no hubo pérdidas de vidas casi, porque pues, Islandia es un país que es muy deshabitado, viven apenas 300.000 personas en toda la isla, pero pues guardando las proporciones, para ellos es importante tener una cultura de la prevención, porque igual puede haber alguien ahí, o porque las carreteras se pueden ver afectadas y eso puede afectar la conectividad del país. Entonces, lo que yo hago es estudiar los volcanes. Entonces, hoy en día, por ejemplo, yo estudié esa erupción y ahora estoy estudiando lo que está haciendo el volcán ahora. Y lo hacemos con las ondas sísmicas. Por ejemplo, gracias a los estudios del volcán, hoy en día sabemos que ese volcán se está rellenando de magma. Es decir, se rellenó de magma entre el 74 y el 96, y muchos años después, entre 2014 y 2015, se soltó, y entre 2016 está volviendo a llenarse. Estas bolitas que ustedes ven son diagramas que nosotros utilizamos para saber cómo se están moviendo las fallas. Entonces, aunque ustedes no sepan cómo interpretarlos, sí saben que este se parece al que está acá, y los colores son opuestos, o sea, negro, blanco, negro. Esos diagramas se obtienen con las ondas que yo registro. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, aunque ustedes no sean sismólogos, esto lo pueden ver. Esta onda, ustedes ven que va hacia abajo, y esta onda, vean que va hacia arriba. Esto fue en 2014 y esto es 2017. Aquí nos dimos cuenta que el volcán primero estaba yendo hacia abajo durante la erupción y que ahora está yendo hacia arriba. Y gracias a ese conocimiento acumulado y a los estudios que nosotros hacemos en Islandia, sabemos que el volcán se está llenando de magma en este momento. ¿Por cuánto tiempo más? Nosotros no lo sabemos. Pero gracias al volcán, gracias al estudio de la geofísica, aunado a otras disciplinas que también estudian el volcán, como la geología y la geoquímica, nosotros podemos saber qué es lo que está haciendo el volcán y qué es lo que va a hacer en un futuro. Entonces, lo que yo aprendí gracias a estudiar el volcán Nevado del Huila, lo he podido transportar a otros volcanes, como en Islandia. Entonces, eso me ha posibilitado a mí conocer, viajar por el mundo, conocer distintos países, vivir en Islandia. Yo viví 7 meses allá y luego viví otros 3, o sea, 9 meses, 10 meses en total. Y bueno, para mí ha sido una experiencia maravillosa. Y pues me alegra mucho poder regresar a mis orígenes con ustedes, que fue donde todo empezó. ¿Cómo llegaste a Islandia? ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo hicieron Pues para...? hay un vuelo que sale desde Nueva York. Bueno. Ah, yo pensé que era un embargo. No, bueno, es lo que... Sí, pues fue lo mismo, ¿no? Cuando yo terminé la carrera de Ingeniería Física en Colombia, trabajé un año como físico en la Universidad del Valle, nada que ver con geofísica. Luego me fui a México. Allá estudian mucho sismos tectónicos, o sea, sismos que no están asociados a la actividad volcánica. Pero yo quería estudiar sismos volcánicos porque eso era lo que yo había estudiado en el volcán Nevado del Huila, cuando yo estaba trabajando en Ingiominas. Entonces yo insistí, y conocí a una persona de Islandia que era profesora en la universidad, que fue mi directora de tesis. Entonces ella me dijo, bueno, primero estudia sismos tectónicos y luego con todo lo que aprendas ahí, nos vamos a estudiar el volcán. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Así fue, acabé mi maestría con sismos tectónicos en México y luego ya para empezar el doctorado, ella me ofreció estudiar un volcán en Islandia. Porque justo esa erupción ocurrió en el año 2014, o sea, cuando yo estaba en el primer año de maestría, ocurrió esa erupción. Y entonces, pues, tenía toda la información disponible para mí.
y es la información que estaba estudiando en mis estudios de doctorado. Entonces llegué a Islandia porque mi directora de tesis vivía en México. Ella ya renunció, regresó a Islandia, pero en ese momento ella era tan buen estudiante fui que hasta la hice renunciar. No, no es cierto, ella se fue por otras circunstancias. Así fue. Qué bonito. Eso es algo muy lindo de la ciencia, ¿no? Cómo te va llevando a conocer otros lugares, otros países, personas de todo el mundo y como que se van ampliando caminos que uno no pensaba. Sí, sí, es que por eso yo les digo, es decir, ustedes no se nieguen a aprender, muchos ya de pronto se salen y dicen, no, es que a mí no me interesa esto porque yo quiero ser una cosa o la otra, o sea, es decir, el conocimiento es como la comida, no se desprecia, porque todo lo que uno pueda aprender es ganancia, y a veces la gente dice, no, es que a mí me gusta la física, pero no me gusta leer, no, es que a mí me gusta leer, pero no me gusta la física, y realmente el conocimiento es uno solo, o sea, el conocimiento es uno y es único, y uno, por lo menos la geofísica a mí me enseñó eso. Porque, por ejemplo, les hablaba al principio de la charla de los estromatolitos, ¿no? Es porque a mí me tocó aprender biología, me ha tocado aprender química, aunque yo no tengo muy buenas aptitudes para la química, pero bueno, pues ahí sobrevivía. Me tocó aprender más física de la que ya sabía, matemáticas más de la que ya sabía, geografía, inclusive también cuestiones de trabajo social para poder interactuar con la población. Es decir, uno como geofísico esencialmente necesita tres cosas, ¿no? Capacidad de trabajo en equipo, disposición de aprender y transmitir todo tipo de conocimiento. Uno como geofísico no le puede hacer el feo al conocimiento porque todo es útil. Y yo creo que como regla de vida también todo es útil. O sea, el conocimiento es como la comida, uno no la desprecia. Y todo lo que uno pueda aprender es ganancia. Y porque uno no sabe qué para el mañana. Es decir, nosotros no somos seres que ya estamos tallados en roca y ya nada nos puede cambiar. Ustedes no saben el día de mañana, ustedes van a una charla, no esta, otra, y dicen, ay, mira, yo no sabía que eso existía. A mí esto me llama mucho la atención. O alguien quizás de pronto no sabía todas estas cosas y dicen, ay, a mí me encanta. Ustedes, como geofísicos en PAES, podrían hacer mucho por su comunidad. Mucho estudiando los sismos, estudiando los volcanes, y también como geólogos y en la profesión que deseen. Y quizás muchos ni lo conocían. Yo tampoco lo conocía en su momento. Yo hubiera querido que alguien me hablara de geofísica cuando yo estuviera en el colegio. Pero yo me enteré de la geofísica porque tenía una pasión brutal por no morirme de hambre y conseguí ese trabajo en Geominas. Y ahí fue que yo descubrí algo fantástico. Y yo dije, bueno, la necesidad me trajo a esto y me encanta. Dicen que esa carrera profesional es una de las mejor remuneradas. Bueno, sí, eso era también yo lo que les quería hablar. Yo sé que todo el mundo, no todos vivimos de poesía y de amor y amor y paz, pues el dinero es el dinero y está ahí por algo. Entonces, sí, si de pronto a ustedes no les llama mucho la atención la cuestión altruista y lo que les gusta son el dinero, bueno, pues a quien no le gusta el dinero, pues no vamos a ser hipócritas, pero bueno, si alguien realmente quiere tener una profesión que sea muy bien remunerada, yo primero les recomiendo que el dinero no lo utilicen como guía para escoger trabajo. Mi mamá siempre me dijo a mí, y yo creo que ella tiene la razón, como las mamás la tienen casi siempre, que no hay malas profesiones, sino malos profesionales, ¿no? Que yo quiero ser músico, no, pero es que eso no da plata. No, que yo quiero ser actor, no, es que eso no da plata. El problema no es que las profesiones no den plata, el problema es que si las personas no son buenas en lo que se desempeñan o no lo hacen con pasión, pues es complicado. Sí, obviamente hay algunas profesiones que pues no dejan más dinero que otras, eso es verdad. Pero en la geofísica se puede sobrevivir. Y si su interés ya es hacer dinero, pues les encanta la geofísica, sí. Hay geofísicos que se llenan mucho de dinero trabajando en minería, trabajando en campos petroleros. ¿Por qué? Porque bueno, antes, muchos años, antes de que se explotara el petróleo, pues uno podía encontrar el petróleo ahí en la superficie. Pero hoy en día, pues nadie se encuentra un pedazo de oro así subiendo a la montaña, ¿no? El oro está metido en la tierra, hay que sacarlo de ahí. Lo mismo con cualquier otro metal que es de interés. El coltán, por ejemplo, que hoy en día se utiliza mucho para la fabricación de dispositivos móviles. Ustedes no lo ven ahí en la tierra, está enterrado, está en las minas. Entonces, hay estudios geofísicos que se valen de las propiedades físicas de la Tierra para poder detectar esos minerales. Y ustedes como geofísicos lo pueden hacer. Entonces, por eso aquí coloco otras aplicaciones. Una de las tantas aplicaciones, porque hay muchas que les quiero hablar, es este mapa que aquí les muestro. Este es un mapa que muestra la gravedad en la Tierra.
Por ejemplo, yo sé que a todos les encanta la física. ¿Alguien sabe cuánto es la gravedad de la Tierra? ¿Alguien sabe? ¿Tiene el numerito por ahí? 9.81. Pues bueno, la verdad es que no, Angélica y Camilo están mal. Ese 9.81 es un valor promedio. En realidad son 50 cifras decimales más. Para efectos de los problemas de física que ustedes hacen, ese 9.81 funciona. Hay algunos que ya son abusivos y dicen que son 10. Pues tampoco, estamos aproximando, pero no abusen. Entonces, ese valor es un valor muy promediado. A los geofísicos ese valor no les sirve. La verdad es que la gravedad en la Tierra tiene variaciones muy tenues y depende de dos cosas, de la altura a la que tú te encuentres respecto al nivel del mar y de la cantidad de masa que esté acumulada en su momento. Por ejemplo, estas manchas rojas que ustedes ven son lugares donde la gravedad es mayor al nivel del mar que dice Camilo. Y lo que ustedes ven en azul son lugares donde la gravedad es menor que ese nivel del mar. Entonces, fíjense, ¿ustedes qué me pueden decir que hay aquí? Esta mancha roja, ¿qué montañas es? ¿Qué sistema montañoso? Exacto. Entonces, aquí nos encontramos en la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes acumula mucha masa, porque es un sistema montañoso gigantesco. Y entre más masa usted tenga, usted más gravedad va a generar. Yo, por ejemplo, genero más gravedad probablemente que Francisco y que Angélica, y que muchos de ustedes que están aquí, pues porque la gravedad me creció después de que me gradué de una manera impresionante. Entonces, como yo tengo más masa, yo genero más gravedad. Lo mismo ocurre aquí. Hay lugares en la Tierra donde hay más gravedad, porque hay más acumulación de masa. ¿Y eso qué tiene que ver con encontrar recursos naturales? Pues hay materiales que son más densos, y al ser más densos, una pequeña acumulación de esa masa, de ese material, produce una mayor masa. Entonces, por ejemplo, uno puede encontrar yacimientos de metales o yacimientos de oro a partir de estudios gravimétricos. Existe un aparato que se llama un gravímetro, que en realidad tú lo pones ahí y te mide la gravedad en ese punto. Entonces, esos estudios gravimétricos, por ejemplo, los hacen para encontrar yacimientos minerales, porque esa presencia de minerales en el suelo genera una gravedad extra, como la generan las montañas que hay aquí. O por ejemplo, aquí por ejemplo parte donde está mi amiga, y en Brasil la gravedad es menor, y eso es porque es un llano. Entonces ahí hay una acumulación de masa menor, por lo tanto la gravedad es menor. Ahora, no tan menor que salga volando, ¿no? O sea, no es que yo vaya a Islandia y diga, ay, sí, aquí se siente como menos gravedad, ¿no? No, o sea, uno donde sea que va, uno siente la misma gravedad. Son cambios muy pequeños, ustedes no los perciben. O sea, estos cambios en la gravedad son insignificantes. Pero para efectos geofísicos, sí, esas pequeñas diferencias cuestan. Entonces, bueno, si a ustedes les gusta el dinero, pueden hacer geofísica también para ganar dinero y trabajar en una petrolera, o trabajar en una compañía de minería, o inclusive también con estudios ambientales de contaminación del suelo. También se puede ir ahí. Ahora, otra cosa bastante interesante, también que es bueno de la geofísica y que no les conté, es que otra de las cosas muy divertidas de estudiar geofísica es estudiar el campo magnético de la Tierra. Y esas sí no se las quiero dejar pasar por alto. Bueno, ahorita pasamos esto. Estas son las auroras boreales. Todos alguna vez han escuchado hablar de las auroras boreales, ¿verdad? Esas auroras boreales se producen por la interacción entre el campo magnético de la Tierra, que nos protege de la radiación solar o del viento solar, que le llaman los astrofísicos. Si no tuviéramos este campo magnético, ya estas partículas que vienen del Sol nos hubieran destruido por completo. Cuando la actividad solar es muy fuerte, este escudo se rompe, pero poquito, no se preocupen. Y esa ruptura del escudo produce estos colores tan bellos, y generalmente estos colores se ven en el polo norte y en el polo sur, porque ahí es donde se encuentran aproximadamente los polos magnéticos de la Tierra. La Tierra es como un imán gigante, y entonces en el polo norte y el sur nosotros podemos ver esas luces. Pero ¿qué pasaría si yo les digo que ha habido auroras boreales en Colombia? Nosotros los colombianos hemos podido ver auroras boreales. Y pues sí, realmente, pero no se preocupen, no es muy común. Y eso ocurrió en el año de 1859, un evento que se llama el evento Carrington. En ese año, en marzo de 1859, septiembre fue, hubo una actividad solar tan fuerte, una radiación solar tan fuerte, que pudimos ver auroras boreales cerca del Ecuador.
Entre ellos, pues vimos auroras boreales en Colombia. Hay registros de auroras boreales en Cuba y en Colombia. De esa magnitud fue la tormenta solar. Tan así que hay un registro de la historia en Montería donde dicen, donde ustedes pueden ver esta nota de prensa y ahí pues ven cómo las personas estaban asustadas, ¿no? Entonces, en marzo, bueno, realmente fue en septiembre, los habitantes de la ciudad contemplaron estupefactos un fenómeno celeste que semejaba a un incendio de vastas proporciones. Están describiendo la aurora, ¿no? Negros nubarrones surcados a cada instante por candelazos de extraños fulgores, ¿no? Inmensas lenguas de llamas, deslumbradores globos ígneos que se deshacían para volver a encenderse y segundos después daban la impresión de 100 volcanes en erupción. Pues claro, están describiendo toda esta luz que para ellos era algo completamente desconocido, no esperado. Y entonces, pues la gente estaba muy asustada, ¿no? Tan intensa era la claridad que podía confundirse con una aurora boreal, que en efecto lo era, y penetraba hasta el interior de las casas. Impresionadas y temerosas, las gentes se precipitaron hacia la iglesia, y postradas de hinojos ante la majestad divina, pedían a grandes voces que se alejaran las calamidades presagiadas por el raro fenómeno. Y hasta se pusieron a rezar y toda la cosa, ¿no? Del susto que les provocó ver una aurora boreal. Obviamente en esa época pues no pasó del susto, pero algo que es muy interesante es qué tiene que ver el himno de Colombia con el campo magnético de la Tierra, y tiene que ver una cosa muy interesante, y es que Rafael Núñez, que fue quien escribió el himno nacional de Colombia, él vivió en la época que ocurrió esa aurora boreal en Colombia, y se cree que él, inspirado por esa aurora, pues una de las estrofas de nuestro himno nacional está influenciada por la vista de esa aurora boreal. Entonces, si todos supiéramos el himno y lo reflexionáramos, sabríamos que habla de auroras boreales, porque dice, derrama las auroras de su invencible luz. Se cree, y es muy probable, que esa parte del himno esté relacionada con la aurora boreal que se vio en Colombia en el año de 1859. Pero bueno, entonces a nosotros es importante estudiar el campo magnético porque en ese momento, pues eso fue algo muy curioso y asustó a la gente. Pero si una actividad solar de esta magnitud ocurriera hoy en día, se nos cae la llamada, se nos dañan los celulares, se nos borran los discos duros, y olvídense de la tesis y olvídense de todo, ¿sí? Porque hoy todo el día todo lo guardamos. Chao WhatsApp, chao TikTok, chao todas esas cosas. Hoy en día nosotros dependemos mucho de la tecnología y de los dispositivos eléctricos. Y una tormenta solar de esa época ocurriera hoy en día destruye. No nos mata, pero por lo menos sí destruye nuestros dispositivos electrónicos, y pues muchas cosas hoy en día están funcionando gracias a la electrónica, o sería algo muy caótico. El TikTok y el Facebook es lo de menos. Los hospitales que también funcionan, dispositivos inclusive de armamento que funcionan también con electrónica se verían afectados. Bueno, y un montón de cosas. Por eso es que es importante estudiar el campo magnético de la Tierra, para generar protecciones para que si llegara a ocurrir una tormenta solar gigantesca, nosotros estemos protegidos. Y también, a mí me encanta hablar de las mujeres en la ciencia porque es un sitio de reivindicación histórica. Y una de las grandes mujeres que contribuyó a el estudio del campo magnético de la Tierra y la interacción entre ese campo magnético y el viento solar se llama Joan Feynman. Ella es una geofísica muy, 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 muy famosa. Ella tiene un hermano que no es tan famoso como ella, que se llama Richard Feynman, que creo que se ganó un premio Nobel. Él también le fue bien en la vida, pero Joan Feynman fue fantástica, y ella fue una de las grandes geofísicas que ha dado el mundo, y ella es como, nosotros también tenemos nuestra Feynman, y se llama Joan Feynman. Y bueno, también hay otra mujer fantástica que yo les quiero hablar, porque es que esto ya se descuadernó, que se llama Marie Tarp. Ella, después de la Segunda Guerra Mundial, había muchos submarinos que tomaban sonares o imágenes del fondo oceánico. Ella, con esos perfiles que se hizo la primera imagen del fondo del océano. Este mapa que ustedes ven es el del fondo del océano. Aquí, esto que ustedes ven acá, este sistema montañoso debajo del mar, es donde se genera la tierra nueva. Ahí el magma va saliendo y generando tierra nueva. Esto no se sabía antes. Antes, o sea, estamos hablando de los años 60, cuando ya estábamos llegando a la Luna, donde ya sabíamos muchas cosas de astrofísica y demás. Ya habíamos hecho muchas cosas, ya habíamos enviado gente al espacio. No sabíamos qué había debajo del mar, no lo sabíamos. Y gracias a ella hizo este mapa.
y lo hizo con estas imágenes de perfiles topográficos. Y ella lo hizo a mano. Y se llama Marie Tarp, y es una de las grandes geofísicas también. A ella le debemos tener el primer mapa del fondo del océano. Ya no nos da el tiempo, yo les quiero compartir este video que está acá, para que ustedes de verdad, por favor, lo vean. Está subtitulado, y habla de la vida de ella, y no sobre todo de su gran trabajo, porque las cuestiones con las mujeres son dos, porque pues capacidades científicas igual que los hombres, somos seres humanos. El problema es que a ella la discriminaban mucho por el hecho de ser mujer. Lo primero es que ella nunca pudo ir a las misiones en los barcos donde se recogían los datos, porque los marineros decían que las mujeres les dan mala suerte a los barcos, entonces no llevan a las mujeres en los barcos. Segundo, cuando ella empezó a descubrir eso, su colega le decía que no, que eso son cosas de mujeres, ¿no? Perdóname la expresión, no, ay, sí, es que está en sus días, entonces seguramente por eso dice esas locuras. Entonces siempre ha sido una cuestión históricamente discriminada, y yo creo que aquí si hay mujeres científicas, aparte de Angélica, o mujeres que quieren ser científicas, es importante que lleven estos modelos, que ustedes conozcan que existen mujeres que han salido adelante, porque el problema es que no hay modelos. Cuando uno tiene modelos a seguir, uno no cree que es capaz. Es decir, ¿por qué aquí en Colombia todo el mundo quiere ser futbolista? Porque hay modelos a seguir, ¿sí? ¿Por qué la gente quisiera hacer otras cosas que no son muy buenas? Porque hay modelos a seguir de gente que ha hecho eso. ¿Por qué las personas no quieren ser científicas? Porque nunca les muestran modelos a seguir de científicos. Entonces es importante que ustedes conozcan modelos, que tomen estos modelos a seguir. Entonces ya no nos da el tiempo, pero yo les mando los videos para que ustedes vean la vida y obra de esta maravillosa mujer que se llama Marie Tarp. Bueno, alguien dice una pregunta. Johnny nos pregunta cuál es el sismo más grande que se ha registrado. Me encanta tu pregunta. El sismo más grande que se ha registrado fue en el año, yo soy malísimo con las fechas, fue en los 60s, que se llama el sismo de Valdivia, que fue en Chile. Aprovechemos que tenemos internet y lo podemos ver aquí. El sismo de Valdivia en Chile fue un sismo de magnitud de más de 9.5, y es el sismo más grande que se ha registrado. Fue en 1960, fue tan grande que toda esta área, que es un área de aproximadamente 800 kilómetros, se rompió. O sea, rompan una hoja de papel, ahora hagan una hoja de papel de 800 kilómetros y rompanla. 800 kilómetros. Esa puede ser la distancia que hay entre Bogotá y Cartagena, quizás un poco menos. Ahora agarren una roca de 800 kilómetros y rómpanla, de un solo golpe. De ese tamaño fue la magnitud de ese sismo. Este sismo es el más grande que hemos registrado, es importante decirlo, porque no sabemos cuál es el más grande en la historia, porque en la historia del mundo quién sabe cuántos sismos han ocurrido. Existe un área del conocimiento que se llama la paleosismología, que se encarga de estudiar sismos muy antiguos. Sin embargo, en la era reciente, el sismo más grande que hemos registrado es el sismo de Valdivia en Chile, que ocurrió en el año de 1960. Ese sismo fue tan grande que provocó un tsunami que inclusive causó destrozos en lugares tan distantes como Hawái y como Japón. ¿Solo existen fenómenos naturales o también existen fenómenos artificiales? Creo que en el contexto de la sismología lo único que se me ocurre artificial es el fracking, ¿no? Sí, eso es una muy buena pregunta. La sismicidad también se puede inducir, se llama sismicidad inducida. La sismicidad inducida puede ser de dos maneras. Crear completamente el sismo, que es lo que dice Francisco, que es el fracking. Obviamente cuando nosotros inyectamos, el fracking es una técnica en la cual se inyecta un fluido debajo del suelo para favorecer la extracción de petróleo. Normalmente el petróleo se extrae fácil por la diferencia de presiones, pero cuando se ha extraído tanto, el petróleo que queda metido en las rocas no tiene la presión suficiente para emerger. Entonces se le tiene que inyectar un fluido que fractura la roca y permite como raspar la olla, diríamos coloquialmente. El problema precisamente con el fracking, bueno, primero es que si no se tiene muy controlada esa fractura, se puede contaminar otros cuerpos de agua que están alejados del petróleo, de lo que se queda. Pero bueno, suponiendo que los ingenieros que hacen eso lo hacen lo suficientemente bien y recubren muy bien el lugar donde van a meter el agua y evitan que se generen efectos no deseados y que no se contamine el agua, de todas maneras hay un efecto colateral, que es la ocurrencia de sismos, que son sismos muy pequeños. Nunca va a ocurrir un sismo grande que destruye una casa producto del fracking, no puede ser, pero de todas maneras es incómodo, o sea, uno tener su casa y que le estén sacudiendo, pues pueden ser sismos leves, pero si tú estás cerca de donde está ocurriendo el fracking, pues sí, yo puedes llegar a sentir y puede llegar a ser incómodo para ti.
Ahora, otra cuestión que puede llegar a ocurrir, que es así, puede ser un poco más grande, son sismos que en inglés la palabra es trigger, como desencadenados. ¿Por qué? Porque si tú haces, por ejemplo, fracking en un lugar donde hay una falla sísmica, puede ser que esa falla esté a punto de romperse y tú con el fracking lo que haces es desencadenarla. No es que tú puedas generar que la falla se deslice, sino que la falla ya está a punto de romperse y lo que haces tú es darle ese último empujón. Entonces, es una sismicidad que puede ser generada por el hombre, pero de todas maneras la falla que es natural ya existe. Entonces, lo que hay es simplemente un pequeñito empujón, pero todo el trabajo ya lo ha hecho la naturaleza. Entonces, sí puede haber una mezcla de los dos fenómenos artificiales. En ese sentido, por ejemplo, el fracking que mencionas. Ahora, también hay que acabar muchos mitos. Yo no sé, alrededor de los sismos hay una cantidad de mitos que uno pudiera hacer un libro de eso. Hay una cosa que le llaman el proyecto HARP, y entonces dicen que inducen radiación debajo de la Tierra para que ocurran grandes terremotos, y hasta decían que el terremoto de Haití lo produjo, o los terremotos en Venezuela lo producen Estados Unidos para derrotar al chavismo. Bueno, un montón de cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, solamente para los a ustedes de esa duda, no se preocupen. Es imposible hoy en día con la tecnología actual que los seres humanos seamos capaces de producir terremotos artificialmente tan grandes como los terremotos, por ejemplo, que ustedes tuvieron en Páez. No pueden, o sea, no existe la capacidad humana para crear terremotos que puedan ser eventualmente destructivos. Los sismos del fracking son muy pequeños. Es también una cosa que a mí me conectó mucho a la ciencia, pues digamos como toda la historia con los fenómenos geológicos naturales en Páez, desde la avalancha del 94 a las erupciones volcánicas. Eso a mí también me marcó la vida y me generó mucha curiosidad científica. Y verlo hoy en día como desde la perspectiva de alguien que estaba haciendo la ciencia en eso y que sigue haciendo ciencia en eso, me parece supremamente fascinante, me parece genial todo lo que nos enseñaste hoy y te agradezco muchísimo por eso. No, yo les agradezco, es que yo me emociono hablando y aquí los tengo hasta las 7 hasta que me corten el internet. Yo le agradezco, o sea, a mí me encanta mucho hablar de ciencia porque a mí alguien alguna vez me habló de ciencia y yo por eso es que estoy acá. Entonces, yo creo que si uno se encierra en su laboratorio y no comparte las bendiciones del conocimiento con otros, pues no tiene sentido, ¿no? Uno es agradecido con lo que uno recibe y uno da de lo que uno recibe. Quizás no en la misma medida que uno recibió, pero uno se esfuerza. Yo siempre viviría agradecido. Yo no conozco Páez, no conozco Belalcázar, pero sí sé que los fenómenos que a ustedes les ocurrieron a mí me influenció mucho y marcó el rumbo que yo quisiera seguir. Por eso me da gusto conocer gente de esa población, aparte de Angélica, de Francisco, y me da mucho gusto. Y yo pues les diré que gracias al volcán que ustedes tienen ahí de vecino, es que yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo. Y solamente como para que se lo lleven a la casa, yo como sismólogo, yo les puedo decir es, no crean que los sismos se pueden predecir, que las erupciones se pueden parar, los fenómenos naturales siempre van a estar ahí, los sismos y las erupciones en particular, que es, digamos, lo que a ustedes más les concierne, por decirlo así, por donde viven. Alguien que les diga, ay, sí, que los sismos yo los predigo, es mentira. Que yo los puedo predecir, es mentira. No, que es que el volcán yo lo puedo apagar, es mentira. Los fenómenos naturales han estado millones de años en la Tierra y nadie los puede tener. Nosotros nos corresponde como sociedad civil organizarnos con las autoridades y generar sinergia y generar colaboración para poder tener resistencia entre esos fenómenos. Lo podemos hacer sin... Páez no es ni el primer ni el último municipio que vive cerca de un volcán y un río. Hay muchos lugares en el mundo que son así. Y la gente se adapta adecuadamente para vivir ahí. Ustedes están en un buen camino. En la erupción del 2008 lo vimos, pero siempre se puede mejorar. ¿Que nunca va a ocurrir un sismo? Sí. Les temo decirles que sí. Alguna vez les va a volver a temblar. Puede ser dentro de 20, 50, 150 años, a sus nietos, a sus tataranietos. Va a ocurrir, porque donde ocurrió, vuelve y ocurre, porque es una cuestión cíclica. Pero no es verlo con el fatalismo de, es que va a ocurrir, ya mejor me voy de paz, nunca volveré. No, no se trata de eso. Se trata más bien de ser conscientes. Bueno, Félix, yo creo que acá te queda completamente invitado allá. Yo creo que es un lugar al que tienes que visitar, que ver ese volcán en persona, si sea de lejitos, y ese río es una tierra. Sí, y espero algún día estar ahí. Alguna vez un amigo me dijo,
yo no sabía que era que no me quería invitar, pero yo le dije que me invitara y me dijo, sí, cuando termine la vía entre Popayán y el Huila, con mucho gusto yo te invito. Pero no pensé que lo que me estaba queriendo decir era que nunca me iba a llevar. Pero bueno, yo me aguanto el viaje con vía destapada y todo. Yo sería el más feliz de estar por allá. Pues entonces les mando un fuerte abrazo, principalmente a ti, Angélica, a Camilo, me gustó saludar también, Camilo, Francisco, la profesora Edna, a todos los demás, Nicolás, gracias por tu participación, a Yubi, a Oscar, a Jonier también, que estuvo preguntando mucho por internet, a Erika, a todos. Les mando un abrazo muy fraterno y bueno, aquí estoy para lo que necesiten, ¿vale?